Buenas noches. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo hoy aquí en Villeta y qué valor le da al empate? Tuvimos un inicio de juego de los primeros 10 minutos que no nos gustó, que necesitamos tener el juego deseado en el mejor posicional y no lo interpretamos. Considero que a partir de que nos establecimos en el campo empezamos a tener la dominancia y con la expulsión se favoreció el juego que necesitábamos y tuvimos un par de situaciones de gol al cual considero de que no tuvimos el porcentaje de efectividad que necesitábamos. En el inicio del segundo tiempo se comenzó de buena forma y eso nos permitió arribar a sacar la diferencia a partir de la oportunidad que le podía dar Alex al equipo. Y empezamos a tener control del juego, que era lo que queríamos y pretendíamos nuevamente. Pero bueno, lamentablemente después, ante la baja de Alex, tuvimos que hacer un recambio de estructura y de posicionamiento del equipo, que era salir a hacer una presión alta al rival, y a partir de ahí el juego se hizo un poco dividido, más allá de las oportunidades que se han generado, fue dividido, y a lo último, bueno, un penal que nos quita 2 puntos que consideramos importantes para nosotros. Víctor, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Preocupa que sea la segunda vez que se me escapa un resultado así? Porque ante Trinidad en la misma situación, en los últimos minutos el rival volcó la cancha, llegó al empate en la última, hoy otra vez de vuelta se da con Ameliano. ¿Preocupa eso de no poder sostener hasta el último segundo ya un resultado? No, a ver, me preocupa sí no ganar. Debemos buscar la forma de hacernos cargo del ganar. Sí, fueron 2 acciones que terminaron en gol a falta de 1 minuto de juego, que obviamente, como siempre decimos, esta acción pasa y se termina el juego. Lamentablemente yo no me voy más a ese minuto, sino que considero que debemos creer fuertemente en nuestro juego de ataque, aún con un hombre menos, cuestión que bueno, nos compete a nosotros y pasó más por esa acción de intentar mantener el control del balón que por lo que quisiera tener con el penal. Víctor, buenas noches para empezar ¿cómo se hace para evaluar ahora el trabajo del partido, los cambios? Porque el día después todo los debió cambiar antes de que cambiara esto. ¿Usted no se va así como algunos cambios con Twitter puede haber hecho lo que tienen que hacer? Es la segunda vez que me preguntás por los cambios. La verdad que importa mucho eso solo. Sí, importa siempre eso solo, ¿no? Y no sé que tu trabajo, tratar de tener un poquito más de creatividad nomás también. Los cambios fueron perfectos, hicimos los ingresos que necesitábamos ante la expulsión poner un volante más dinámico con mayor capacidad de marcas. Después el cambio de Iván era para tener un centro delantero que pueda tener la capacidad de sostener balones, que era lo que necesitamos para poder sacar al equipo. Y a lo último, falta de 2 minutos, decidimos la introducción de un central más, ya que el rival hizo 2 delanteros centros y con el score a ventaja necesitábamos poner un central que gane la disputa aérea que nos iban a caer. Considero que los cambios se hicieron en el momento justo, que los futbolistas que ingresaron lo hicieron a cumplir los roles y funciones que tenían. Y lamentablemente por una acción dividida dentro de área terminamos empatando el juego, que si esa acción dividida llegábamos a tiempo
y es una pelota muy chicha que quedó en área, el partido terminaba con la victoria. Víctor, para la representación de la audiencia, y puntualmente ha visto la jugada de la expulsión y del penal, como observó y que No he podido ver ninguna de las dos acciones, pero como siempre digo, si el VAR intervino debe ser porque ha observado algo, y eso es lo importante. Cuando hay una intervención del VAR, seguramente es porque ha tenido la observación de alguna infracción para poder llamar al árbitro y poder sancionar lo que han hecho. Buenas noches, profesor, para Universo 970. En lo físico y en lo anímico, ¿cómo está mirando otro equipo, profesor, teniendo en cuenta que Guaraní ha tenido la doble competencia en la Copa Paraguay y este torneo de clausura? Yo creo que muy bien, porque hemos tenido una semana de trabajo, hemos tenido la posibilidad de entrenar con buena forma, hemos tenido que preservar los futbolistas que han venido del Mundial, porque habían recorrido 15, 12 y 10 kilómetros, 3 de ellos, de los 4. Entonces, creo que los muchachos también están intensos, están enteros, y esperemos que sigan de la misma manera con la entrega que están teniendo. Así las palabras de Víctor Bernay, técnico de Guaraní, que se va retirando por esta zona en sala de conferencia del estadio Villeta. Andan un poco sensibles los técnicos con las preguntas. La vez pasada al medio también dijo lo mismo del tema de que soñamos con Richard Ortiz. Ahora Bernay el tema de los cambios, que falta creatividad para las preguntas, así que hablan un poquito, no sé cómo decir, quisquilloso con las preguntas que se le hacen los protagonistas del fútbol en el último tiempo. Esperamos ahora a Roberto Nani, técnico del Sportivo Meliá. Víctor, eso debido al resultado, me imagino, porque si ganaba Guaraní, otra iba a ser la historia. No, claro, sí, a Guaraní tampoco se le iba a preguntar probablemente por los cambios, eso es categórico, pero bueno, pasó con este fin de semana, por eso remarco nomás esta situación de que no sé qué más se le puede preguntar entonces sobre otras situaciones si uno no puede preguntar sobre los cambios o la pasada sobre Richard Ortiz. Entiendo que tampoco para tanto, que está bien con el tema de molestarse, incomodarse, pero andan un poquito, no sé, sensibles, por usar un término, los entrenadores del fútbol paraguayo. Muy bien, pegando ese grito cuando esté Roberto Nani, el entrenador de Ameliano. Estamos esperando por Nacional Sportivo Luqueño. Señores, el partido arranca a las 20. Nacional con la posibilidad de acercarse justamente a Guaraní, recortar ventajas después de este empate legendario en Villeta frente a Ameliano. Bienvenido a la cobertura, Jorge Niño Sosa. ¿Cómo está, Jorge? Saludo cordial para todos. Sí, una gran chance para Nacional, pero también una realidad, una recuperación del lado del Sportivo Luqueño, que de a poquito también tiene que ir saliendo de esa zona complicada del fondo. Si no es este año, el próximo se puede ir complicando lo suyo y dar una vuelta por la intermedia nuevamente, algo que no desea el hincha luqueño. Quiere volver a los triunfos, a las victorias. Por eso desde los dos campamentos, sería del viejazo de los dos sectores, tanto de Nacional y Luqueño, la propia ansiedad de ganar. Nacional para estar ahí en la zona de arriba, lugar que está hoy día en la pelea, pero que también algún tropezón tuvo por el camino. 2 fechas atrás había perdido, después ganó, empató en la anterior, mientras que los de arriba están también en una situación entre victorias y empates. Tiene la gran chance de meterse allí el conjunto de Nacional, llegar a la línea de 29 puntos. En caso de que sea una victoria, normalmente se hace fuerte en su casa. Del otro lado, toda la expectativa. Lucas Abarrios estrenándose como entrenador en el equipo del Sportivo Luqueño. Hasta no hace poco estuvo, pero como futbolista. Otro jugador o exjugador insignia, hoy asistente técnico Pablo Aguilar, desde su nuevo puesto, si se puede decir así, de ese nuevo cargo allí, hasta hace poco jugando en la intermedia con el 12 de junio, antes jugando por supuesto en 12 de octubre, un jugador que es allí de las entrañas del Sportivo Luqueño, así que hay mucha expectativa de cara a lo que será este juego. Veo buen ambiente en las gradas, ya va saliendo la campera porque hay un viento sur, por eso más de uno ya vino con la camperita correspondiente, tanto en la zona de las gradas correspondiente a los hinchas de Nacional como también del Sportivo Luqueño. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Rápidamente los equipos, Germán.
Nacional forma con el 1, Gerardo Ortiz en portería, defensa 14, el capitán de equipo Claudio Núñez, 2, Alejandro Maciel, 4, Tomás Gutiérrez y 19, Darío Cáceres, media cancha 33, Orlando Gaona Lugo, 13, Leandro Mesa, 6, el argentino Juan Fernando Alfaro y 22, Mauricio Cabrera. En ataque el 10, Carlos Arrúa, acompaña al principal delantero, el 9, Cristian Colmán. Ese es el equipo titular de Pedro Saravia para esta noche aquí en Barrio Obrero. Repetimos, 1 Ortiz en el arco, defensa 14 el capitán Núñez, 2 Maciel, 4 Gutiérrez y 19 Cáceres, media cancha 33 Gaona Lugo, 13 Mesa, 6 Alfaro y 22 Cabrera. En ataque 10 Arrúa y 9 Colmán. Por su parte, el Sportivo Luqueño forma con el 12 Alfredo Aguilar en portería, vuelve al arco luqueño. Defensa 22 Santiago Campos, 3 Adrián Brizuela, 16 Ángel Benítez y 33 Rodrigo Alborno. Media cancha 37 Lautaro Comas, 14 Fernando Benítez, 27 Julio Báez y 25 Jonathan Ramos. En ataque el 7 es Kevin Pereira junto al 19 Marcelo Pérez. Esa es la alineación inicial de Lucas Barrios, la primera en su historia, podemos decir, como director técnico de un equipo, en este caso el Sportivo Luqueño, de un equipo profesional. Repetimos, 12 el capitán Aguilar en el arco. Dame tiempo, defensa... Germán, voy contigo, Víctor. Roberto Nani. Roberto, ¿cómo le va para decir Cardinal? Porque no es un equipo trabajado, buena salida, pero en este partido, así como en el contexto anterior, errores individuales para en este caso el primero del equipo de Guaraní, de Guaraní. Creo que es el mismo mal hacer el segundo partido seguido que bueno, que me está haciendo un gol de rebote. Exacto. A veces no te toca llegar, y este tipo de cosas son partidos, así que no, yo de este partido rescato la actitud del equipo, ¿no? Con uno menos y con un gol en contra, primero con uno menos sufrimos un poquito los primeros instantes, de uno menos no encontramos la manera de cerrarnos en el medio, y llegamos a Guaraní línea de pase por dentro y eso nos complicó en el primer tiempo. Creo que en el segundo intentamos corregirlo y ya no decidimos tanto el juego por dentro. Llegaron de todas maneras un gol, como vos bien marcás, y rescato que el equipo siguió trabajando, descansó con la pelota, trabajó el partido, fue paciente, y bueno, a mí me parece que si hubiera sido injusto perder por lo hecho en los primeros minutos y por lo hecho en el segundo tiempo, que por lo menos los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Yo rescato el trabajo, el esfuerzo que están haciendo día a día. Así, la roja de lo que le dijeron, Martínez. ¿Cómo dio? Yo estoy muy lejos y la verdad es que no puedo opinar, no estoy muy lejos. Sé que tenía tarjeta, bueno, cuando tenés tarjeta me lo vean, así que son cosas que vamos a seguir charlando y trabajando, pero como te decía, yo quiero hacer hincapié en el trabajo de los muchachos que están trabajando mucho, construir una idea no es de un día para el otro, llevamos solamente 8 días de entrenamiento en el club. Esto va a ser duro, va a seguir siendo duro y nosotros tenemos que entregarnos máximo todo el partido hasta el final para tratar de conseguir puntos porque nos está costando, estamos abajo de la tabla, así que hay que construir, hay que saber que la realidad nuestra es pelear para seguir sumando puntos, no va a ser fácil y bueno, este tipo de equipos que son los primeros del campeonato, entonces tiene valor el funcionamiento y tiene valor cómo se ve el resultado. Roberto, buenas noches para Fútbol Lo Grande. Sobre ese punto, es como para decir un empate con sabor a victoria, de forma que todo el equipo trabaja para ganar, obviamente, pero es un buen punto de partida el sumar ante Guaraní para lo que se viene. ¿Es como una victoria para ustedes? No es como una victoria porque es un empate, porque por lo que hicimos los primeros 20 minutos hemos tenido situaciones para desequilibrarlo. Rescato que es muy difícil hoy en día jugar con uno menos y con el puntero, y los muchachos lo hicieron muy bien. Ligamos cuando teníamos que ligar, así como ligó el Guaraní cuando inició el partido. El punto del partido es seguir trabajando, ¿no? Es empezar a seguir trabajando, hacer hincapié en la forma, a haber partidos mejores, partidos peores, porque como bien dije antes, la idea no se construye de un día para el otro. Veníamos de un partido, veníamos de un golpe contra Olimpia, teníamos hecho un esfuerzo importante, donde el equipo había estado bastante bien parado y no me había creado tantas situaciones y donde nos habíamos ido de la mano vacía. Entonces el final de diciembre
no haber perdido, porque me parece que no lo merecíamos. Buenas noches para yo creo que la siguiente semana se va a enfatizar en los trabajos en aprovechar las definiciones para evitar caer en los errores que de repente ocurrieron en esa noche que no se pudo aprovechar. Estamos trabajando, los chicos, como dicen, tanto el puesto, tienen mucho ganas, estamos trabajando mucho en un montón de cuestiones que nosotros creemos o que nosotros nos identificamos, adaptándonos también a ellos. El partido, a veces entra, a veces no entra, ya entra, estamos trabajando para hacer un poquito más fin para eso y cuando la gente no pueda fin, Así termina la conferencia de Roberto Nani, técnico de Ameliano. Cerramos nuestro trabajo aquí desde Quilleta. Será hasta la próxima. Muy bien, gracias Víctor. Señores, Nacional Luqueño dentro del campo de juego. Reiteranos, el árbitro, sus asistentes, Germán. El árbitro principal es Giancarlos Juliadosa, va a estar asistido por el 1, Julio Aranda, y el 2, Luis Onieva. En el bar va a estar Carlos Figueredo, allí frente a los monitores va a estar asistido por Milciades Saldívar. El cuarto árbitro es César Rolón. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petrochaco, precio, calidad, litro, aceite y su seguro. Seguros Chaco. Esperando un buen partido en el cierre de esta fecha 16. Se nos viene Nacional, tercero con 26 puntos. Ante Luqueño, que está décimo con 17 unidades. El debut de Lucas Barrios en el banco del conjunto visitante del elenco auriazul. En lo previo, el comentario de Jorge El Niño Sosanú. Una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasga. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Importante para ambos, decíamos, tanto para Nacional como también para Luqueño. En el caso de la visita a Luqueño, el estreno de su entrenador, salir de esa zona complicada porque está entre los últimos ubicados en la competencia. Venía una racha negativa de derrotas y más derrotas. Y se dio el cambio del entrenador, a ver si este cambio de entrenador, el de técnico, ayuda a una mejoría, muchas veces desde lo anímico y después también del propio resultado. Y a partir de allí, a ver si hay una mejoría dentro de lo que se viene para el cuadro del Sportivo Luqueño y principalmente victorias. Nuevamente algo que está extrañando el aficionado del cuadro auriazul. Situación opuesta para Nacional, que está en la zona del lote de los equipos que están en la línea de los primeros tres. Tercero, marcha el cuadro tricolor. Empate en la anterior, antes había sido victoria, cierto, derrota en el otro juego. Si miramos los tres últimos partidos de Nacional, buscará acotar la línea de puntos que existe hoy hacia Guaraní, el propio Cerro Porteño. Después de los marcadores de estos equipos, le puede beneficiar la fecha, porque coincidentemente estos equipos empataron en sus últimas presentaciones y tiene una magnífica chance Nacional de ganar en la fecha y de recortarle puntos tanto a Guaraní y también al propio Cerro Porteño en esa lucha particular que está teniendo allí también en el tercer sitio momentáneamente, junto con Trinidense con 26 puntos. En realidad son tres los equipos que están con 26, Nacional, Trinidense y el propio 2 de Mayo, que también viene con una buena racha de partidos entre victorias y este último empate. La foto allí grupal, unidos, jugadores de Luqueño de Nacional, por el mes de octubre rosa. Nos sumamos al octubre rosa, dice un toque puede salvar vidas, examinate a tiempo, el mensaje de la APF igualmente, y la foto allí de los jugadores, tanto de Luqueño como también de Nacional. Hablando de formación de uno y otro, una de las novedades, por ejemplo, ya en el cuadro auriazul es la presencia de Aguilar. Me quedaba alguna duda así en la previa por quién se iba a jugar el nuevo técnico Lucas Barrios y optó por la experiencia. Aguilar, hoy en el arco del Sportivo Luqueño. Santiago Ocampos, el lateral sobre el sector derecho. Hoy los centrales serán Brizuela y Ángel Benítez. Ante las ausencias, expulsiones, bajas por suspensión que tiene la zona defensiva, como que tiene que reorganizar la zona defensiva el entrenador Lucas Barrios. Brizuela, Benítez, Ángel, en este caso el Pira Benítez, jugando como central, Alborno lateral por izquierda, Fernando Benítez en el medio campo, Julio Báez, Lautaro Comas, más adelantado la presencia de Ramos. Kevin Pereira junto con Marcelo Pérez. Así va de arranque la visita. Arrancamos por la visita por la importancia del nuevo entrenador, sin olvidarnos por supuesto de Nacional, que tendrá a Gerardo Ortiz en el arco del conjunto tricolor,
Claudio Núñez, el lateral sobre el sector derecho. Hablando de centrales, juega de lateral, en este caso Núñez, Maciel y Gutiérrez. Y aquí faltó un auxiliar, el propio árbitro Giancarlo Juliadosa se tuvo que encargarse de sacar allí el soporte con el logo de la APF donde está la pelota. Normalmente algún pase pelota, un auxiliar hace esto porque no podían comenzar el partido así. Núñez, Maciel, Gutiérrez, Cáceres en la zona defensiva. Gaona, Lugo, Mesa, Alfaro, Carlos Arrúa, más arriba el juvenil Cabrera y Cristian Colmán. Esto está por comenzar en Barrio Obrero. Señores, vendrá la orden del juez, mueve Luqueño, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando al Borno sobre el lado izquierdo de la salida del conjunto auriazul. Impacta el esférico en la pierna de Gaona Lugo. El primer lateral del partido es para el equipo de Nacional. Catedral Weekend es del 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Allí se empujan Claudio Núñez y también Kevin Pereira, sin niño. Y un detalle no menor, ya comienza a observarte los primeros pilotes. Parte de lo que va a ser la estructura del esqueleto de la nueva gradería en las plateas. Germán Tirner ya se comienza a observar eso en la zona de las plateas. Así es, la van a hacer un poco más alta y con mayor capacidad. La platea ubicada hacia el sector conocida como Calama o Calamita, cariñosamente aquí en Barrio Obrero, en el Club Nacional. Recordemos que habían sido demolidas esa parte meses atrás para principalmente iniciar esa parte de las obras, Jorge. Dato no menor, entonces ya se observó parte de las obras, porque antes como que estaba arrancando, pero ya los pilotes y un poquito, allí justo donde están ingresando, o sea, donde ingresaron en este caso jugadores nacionales y el árbitro, en esa parte ya comienza la primera parte de la estructura de lo que será la nueva platea del Arsenio Rico. Al piso Brizuela, la infracción de Cabrera, tiro libre en su terreno, tiro libre para Luqueño. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedito préstamo con mínimos requisitos, info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se hace todo lento por el lado del conjunto del Sportivo Luqueño. La pelota de Ocampo sobre la banda derecha, jugando para Marcelo Pérez de espaldas al arco, en terreno enemigo. Vino la marca de Maciel, golpea de cabeza por el medio, busca la pelota Colmán para la Academia, pierde de vuelta ante la marca de Ocampos. La pelota le va quedando a Pérez, coloca centro al área, Núñez despeja como puede, insiste, atención, va Julio Báez dentro del área y saca Maciel para Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Pelota en mitad de terreno, se viene Nacional por intermedio de Mesa, aunque va retrocediendo con Maciel. Apertura de vuelta para Mesa, buscando la salida sobre la banda derecha para el equipo local. Eleva el esférico, corre, atención, bajando de cabeza Colmán. La pelota para Gaona, Lugo, todo anulado, banderina arriba, tiro libre en su terreno para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Pelota sobre el sector derecho en poder de Julio Báez, retrocediendo la pelota al esférico sobre Brizuela. El balón le va quedando al arquero Alfredo Aguilar, que hoy es el capitán de su equipo, descargando sobre el lado izquierdo para Alborno. Se viene desde el fondo Luqueño. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Rosada App, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Mesa para Alfaro, que se equivoca, la pelota le va quedando sobre la zona derecha para Julio Báez. Pierde ante la presencia de Gutiérrez, el zaguero del conjunto de Nacional. Apertura para Cáceres, Cáceres juega por abajo, se va mostrando a Rúa en campo enemigo. Otra vez con Alfaro, que tiene el esférico, descarga para Rúa, se perfila para colocar el centro, se va aproximando al área, va Nacional por el primero, buena descarga para Mesa, tiene perfil para el disparo, va a pisar la media luna, se equivoca en el pase. ¿Qué quiso hacer? Descargar el pase con Gaona Lugo, rematar al arco. Lo cierto que el rebote le favorece a Aguilardiño. Sí, lo termina quedando allí a los pies al jugador de Luqueño. Comenzó interesante el partido con la presión de Nacional, el propio Luqueño, esa primera llegada también sobre el sector derecho, cierto enredo en el fondo allí entre Maciel Gutiérrez, lograron sacar esa pelota por lo menos desde la intensidad inicial. Los primeros 4 minutos arrancaron bien, porque decíamos, hay ganas de los dos, de Nacional de seguir en la zona alta allí entre los primeros 3, y en el caso de Luqueño,
con nuevo entrenador, buscar el estreno con victoria, igualmente del lado del Sportivo Luqueño. Ojalá sea un partido con goles y emociones en Barrio Obrero. Por ahora tiro libre en su terreno para Luqueño. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y confirmado, el jingle de Nicey es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se te pega. Nicey, especialistas en tecnología. Va el pelotazo largo de Fernando Benítez, corre, pica, pero no alcanza. Intentó llegar al esférico Pereira, la pelota por línea de fondo, tiro de portería para Nacional. Nuevo vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Shell, sponsor oficial de la selección paraguaya. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Redes JMC Paraguay. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Cáceres. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litros te indica Jorge. Que están empatando Nacional Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Un detalle que se me percaté al mirar las gradas. Al parecer van a estar las dos barras, o por lo menos la policía creo que tiene esa información. Por eso, si se puede decir, partió con la seguridad. De un lado, un grupo de las barras que ya llegó, pero la otra aún no. No sé cuál de los grupos es el que ya está. Pero por cómo se preparó la seguridad en esa gradería de visitante, van a estar las dos barras, Germán. Sí, está dividida de esa forma la gradería norte, digamos, del estadio Arsenio Erico. Justo ahora llegan los primeros integrantes de la barra organizada que faltaba, Jorge. Por ejemplo, ahora lo vemos que están extendiendo una de las banderas. Llegaron un poquito tarde, un poquito después del pitazo inicial, a diferencia de lo que había sido la otra, que sí llegó con antelación al partido. Y por lo que veo, los que ya están, porque son poquitos, son la barra de Luqueño, son menos. Y normalmente sí. Chancholigan son más numerosos. Pero están los dos. A veces la de Luque no asiste, pero ya están los dos. Un dato no menor, no me que van a estar en la misma gradería. Ojalá no pase nada, principalmente en el después del partido. Sí, hay una doble barrera policial allí, Jorge, y encima cada barrera policial cuenta a su vez con cascos azules, así que una seguridad bastante importante desplegada allí en la gradería norte. Muy bien, gracias Germán. Lateral cerca del banderín para la academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Ya tenemos a la selección número 21 clasificada a la Copa del Mundo. Ghana venció por 1-0 a Comoras y aseguró su lugar en el Mundial. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Cáceres, cargando Nacional, que quiere el primero, se aproxima al área. Eleva el esférico dentro del área, gira Colmán, quiso rematar, vino la marca de Fernando Benítez. Va corriendo, picando para recapturar el esférico Núñez. Otra vez la pelota a un costado, esta vez el lateral es sobre la zona derecha para el equipo local. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasga. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alfaro con la pelota, desplaza sobre la banda derecha, se mete Alfaro cerca del área. Buena descarga para Colmán. Gira, atención, corre Cristian Colmán, el 9. La pelota para Gaona, Lugo bajando para Alfaro. Alfaro para Colmán, el disparo al arco. Atento, se queda Aguilar con el esférico. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Empataron en Villeta Ameliano Guaraní 1-1. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. El balón le va quedando en su terreno al Horno, que intenta la salida sobre el carril izquierdo para el equipo de Luqueño. Pide la pelota, mostrándose Kevin Pereira en campo rival. Balón justamente para Kevin Pereira, intenta Marcelo Pérez, pierde la pelota, va recogiendo el rebote de vuelta al Borno en su campo. Esférico por el medio para Julio Báez, logra zafar de la marca de Cristian Colmán, descarga para Lautaro Comas, se viene Luqueño con Kevin Pereira, pelota sobre el sector izquierdo, corre bien desplazando con el picho al bordo, gana fondo de cancha, encaró, escapó de la marca de Núñez, falta. Infracción sobre Núñez en el piso, tiro libre en su terreno para Nacional. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. El martes partido amistoso de la selección paraguaya frente a Corea en Seúl, juego que arranca a las 8 de la mañana. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando
cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta de las afiliaciones desde 200.000. Créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info al 218-4000. Caja Mutual. La pelota le va quedando a Gaona Lugo. Propone sobre el sector derecho Gaona Lugo, aunque va retrocediendo con Núñez. Vuelve a adelantar Núñez, va a Mesa. Ataca Nacional, pelota al área para Colmán. Gol en camino, no pudo rematar. No pudo rematar Cabrera. Pifió Cristian Colmán. Cabrera no pudo disparar. Y saca Benítez. Saque lateral que favorece al equipo de Nacional. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, ¡vamos! Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Están empatando Nacional, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Quién está sentido en el local? Cristian Colmán, luego de lo que era esa arremetida dentro del área grande, quedó sentido, me parece que en uno de los gemelos o en uno de los talones. Lo que sí que quedó sentido está boca para abajo, tendido en el suelo Colmán. El árbitro ya autoriza el ingreso de la camilla para retirarlo a bordo de ella al delantero. Y por las dudas, te aviso, parece Jorge, que Sarabia ya puso a calentar a Matías Almeida y también a Hugo Adrián Benítez, en caso de que Colmán no pueda continuar. Parece que Colmán pidió cambio. Sí, parecería algo muscular, pero como se ubicó allí, justito corrió Colmán, intentó, antes había pifiado la pelota, un movimiento en donde, sí, un mal movimiento que se termina lesionando allí Colmán. Y un dato no menor, está Pablo Aguilar como asistente de Lucas Barrios, pero él está en la zona de las preferencias, en una zona alta de las preferencias. El asistente en campo hoy es Oscar Jorge del Solar. Lucas Barrios técnico y Oscar del Solar es el asistente allí en campo. Pablo Aguilar está en la zona de las preferencias siguiendo el partido. Por ahora el juego está 0-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queijo de casa, proba de casa y sentite en casa. Insiste Nacional con el juvenil Cabrera que está dentro del área, no pudo matar. La pelota le va quedando a Campos, saca rápidamente con la pierna derecha, Férico que tiene el estilo de Marcelo Pérez. Golpea de cabeza, anticipándose Gutiérrez de cabeza, sacando la pelota por el medio con Alfaro, se equivoca. Impacta el balón en la pierna de Ramos y va saliendo Luqueño. Por el Mundial Sub-20, ronda de cuartos de final, están empatando 0-0 Noruega y Francia en 13 minutos de la primera etapa. La pelota en su terreno, Ángel Benítez, que hoy aparece como zaguero, juega con Brizuela, toca Luqueño en su campo. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ángel Benítez con la pelota jugando, la pelota el Férico, el balón para Brizuela, apertura sobre la banda derecha. Allí tiene el balón Ocampos, levanta la pelota, corre, pica Kevin Pereira, se aproxima al área, va a rematar. Atención que va Luqueño por el primero, le queda el gol a Ramos, apunta, perdió tiempo Ramos. Un tirito a las manos del arquero Ortiz. Con Mango cobras con QR gratis, te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se preparó con todo, pero sí, efectivamente terminó rebanando esa pelota Ramos. Era buena la intención de parte del jugador auriazul, pero fue fácil. A las manos del portero Ortiz ese disparo. Va a sacar al arquero de Nacional, escucho. Definitivamente no sigue Colmán, llama a Hugo Adrián Benítez, se decanta por el 20. El técnico Sarabia, así que se realiza la primera modificación. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Saque de meta para Nacional. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ya recaptura el esférico, Alborno para el equipo de Luqueño, juega para Ramos. Termina despejando desde el fondo Maciel con la zurda para el equipo de Nacional. La pelota se va a perder a un costado lateral en ofensiva al lado izquierdo para Luqueño. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex sea 40 años, generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participás por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Alborno levanta la pelota sobre la banda derecha, aparece Ocampos, que hace Ocampos, retrocede todo. El balón le va quedando a Alfredo Aguilar, vuelve a comenzar desde el fondo el equipo de Luqueño. Largo pelotazo sobre la presencia de Lautaro Comas.
Salta Gutiérrez, despeja de cabeza el balón a un costado lateral. Es pelota en su terreno para Nacional. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal con Upisa. Desayuna con jamonado mixto para el trenero Upal, infaltable fiambre, primavera, la merienda, Pancho Supisa, Upisa, calidad desde su origen. Reiterando que se fue por lesión Cristian Colmán en Nacional. Y es muscular, les tiró algo allí, como que le mordió el perrito cuando intentó patear allí Colmán. Tempranamente, ¿cuánto? 12 minutos el cambio. Sí, aproximadamente a los 13 para ser exactos. Y vos sabés que recién, justo antes de tomar asiento allí en la banca, estaba conversando con uno de los asistentes de Sarabia y le mostraba que la parte posterior del muslo derecho es donde sentía mucho dolor. El delantero ya ha cambiado. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Jorge. Nacional Luqueño 0-0. Y su seguros Chaco. Pelota para el equipo de Luqueño. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Atención que se viene Luqueño para el gol. Pérez para el gol. Pisó el área, remató afuera. Afuera el disparo de Marcelo Pérez, que bien picó sobre la banda derecha. Le ganó en el mano a mano allí a Gutiérrez, pero sacó el disparo. Equivocado, cruzado, clara acción para el equipo de Luqueño Niño. Sí, creo que tuvo cierta indecisión en esta Pérez. Si pateaba al arco o tiraba al centro. Y fue una mezcla de las dos cosas, entre tiro al arco y centro. No acompañó allí ni Pereira ni el propio Ramos. Pero era buena la corrida, espalda a los centrales, ángulo sesgado, no fue directo al arco, pero sí, cruzó toda el área, chico, llevó cierto peligro. Allí este movimiento de Pérez en el ataque azul. Llegó el equipo visitante 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Motopuller en Bristol, cuotas de 259.000 por tus compras. Participás de la promo. Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va metiendo sobre la zona derecha, quiere ganar a fondo de cancha. Lautaro Comas pide córner, que dice el asistente, que finalmente el saque de meta para la academia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasga. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nos apura Maciel, ahora termina sacando la pelota para Gaona Lugo. Descarga para Núñez, que aparece como lateral por derecha para el equipo de Nacional. Otra vez Gaona Lugo, se arroja al suelo, cierra el paso. Es Ángel Benítez, el zaguero del conjunto de Luqueño. Va recuperando la pelota Gaona Lugo, quiere ganar a fondo de cancha. Corta Benítez, lateral cerca del banderín para local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero Nacional. Con Tokio te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Levanta Núñez la pelota, toma vuelo con destino dentro del área de Mencha. Le va quedando Gaona Lugo solo para el gol. Gaona Lugo de cabeza cayó, pedía falta. Quedó muy choque de cabeza, Quedaron muy sentidos ambos jugadores, Germán. Así es, Fernando Benítez por el lado de Luqueño y Orlando Gaona Lugo por el lado de Nacional. Quedaron muy sentidos, choque de cabezas. El árbitro se percató de inmediato de esto, por eso permite el ingreso de los médicos para que atiendan a ambos jugadores. Un fuerte impacto se produjo allí dentro del área grande de Luqueño. Fútbol paralizado. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Es más, de choque de cabeza hasta fue choque de narices allí, porque la verdad bastante fuerte el golpe. A Gaona Lugo, el de Luqueño. ¿Ya se han recuperado los dos o de a poquito? Gaona Lugo de a poco. ¿Y el de Luqueño? El de Luqueño sí, va a salir a un costado del campo de juego, como lo indica el reglamento. Ambos deberán dejar el campo de juego, pero en el caso de Luqueño ya está plenamente recuperado. Orlando Gaona Lugo todavía se lo nota un poco aturdido, todavía se toca un poco la cara, un poco la nariz y sale acompañado por el médico del campo de juego.
Señores, se van recuperando ambos futbolistas. El partido está 0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad de ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Sacando la pelota desde el fondo, Alfredo Aguilar, arquero del equipo visitante. Apertura. Finalmente pase corto sobre la zona derecha. Le va quedando Campos. Tocando allí con su compañero en defensa. Hablamos de Ángel Benítez. Benítez tiene la pelota. ¿Quién se muestra por el medio? No está nadie. Retrocede la pelota ahora con Comas. Toca Luqueño en su terreno. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Por los cuartos de final del Mundial Sub-20 abre la cuenta Francia. Minuto 19 de la primera etapa. Simon Boabré pone el primero. Francia le gana a Noruega 1-0. La primera tarjeta amarilla del partido es para Juan Fernando Alfaro por falta abajo a Adrián Brizuela. Es el primer amonestado, como lo decía recién Jorge, en el partido. Tiro libre en ataque para Luqueño. En el Ahorrazo Supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Domingo de Mega Call Center hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Nacional Luqueño empata al 0-0. Y su seguros Chaco. El próximo domingo el Superclásico, la nueva olla. Embutitos Fran, chorizo con queso, parrilleros Matabrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frans el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Se va recuperando Brizuela, señores. En instantes el tiro libre para Luqueño. Comprando 4 cubiertos Cupo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomar, Cupo Tire, mejor en todos los caminos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Buscando el primero Luqueño sobre la zona derecha, vendrá el centro de Julio Báez. Dentro del área están Brizuela, Ángel Benítez, Kevin Pereira, Marcelo Pérez, con mucha gente. Luqueño va por el primero. La orden del juez, va Báez. Apunta Julio Báez, coloca centro, pelota bien arriba, testazo defensivo. Saca Mesa, pelota al fondo, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el lado izquierdo, ¿quién le pega a Germán? Lautaro Comas. Busca por arriba el primero de la visita. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Cerca de los 22, primera parte del partido está 0-0. Tiro de esquina que favorece a Luqueño. Lautaro Comas ya recibió la orden del juez. Dentro del área, de vuelta a Brizuela, Ángel Benítez. Kevin Pereira, Marcelo Pérez, el propio Fernando Benítez. Se dilata la ejecución. Juegue, le dice Juliadosa al futbolista de Luqueño. ¿Qué pasa, Germán? ¿Por qué no se ejecuta el córner? Le pedía a Juliadosa a Comas que coloque dentro del cuarto del círculo. Lo tenía levemente fuera. Ahora sí, le va a pegar Lautaro Comas, la orden del juez. Va Lautaro Comas, coloca centro, pelota arriba, testazo defensivo de vuelta, tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va a pegar de vuelta Lautaro Comas. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Otra vez Lautaro Comas sobre el lado izquierdo, arco de la tribuna norte, va Luqueño por el primero, pelota arriba, el cabezazo. Intentó sorprender Marcelo Pérez, desviado el testazo. Es saque de meta para el equipo de Nacional. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Choriqueso Chorti y los de Choris de Viena, la morcilla y la butifarra. Encontralos en los salones Chortiter. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Reclaman los futbolistas del equipo de Nacional. Finalmente tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El tercero de manera consecutiva. Esta vez sobre la banda derecha le va a pegar Lautaro Comas. Mucha gente de Luqueño merodeando el área del equipo de Nacional. Vendrá el tiro de esquina para la visita. El partido está 0-0. Juegue, le dice Juliadosa
allí al futbolista beluqueño. Va al centro, pelota arriba, le queda el gol. No pudo girar al bordo y termina sacando de puntín Gutiérrez para Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban cumple 18 años, algo grande se está preparando y vos podés ser parte. Electroban, 18 años contigo y esta vez vamos más lejos que nunca. Largo pelotazo sobre la presencia de Hugo Adrián Benítez, comete falta. Infracción sobre Fernando Benítez, reclama el futbolista de Nacional. Es tiro libre, señores, emite de terreno, tiro libre para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. En el fútbol argentino, River cae de local 1-0 ante Sarmiento. Arrancó ahora la segunda etapa en el Monumental. Si esto se concreta, será la cuarta derrota consecutiva de River en el campeonato. Señores, la salida de Luqueño por intermedio de Alborno. Corre Pereira, alcanza dentro del área. Kevin Pereira, sale el arquero Ortiz, la pelota por línea de fondo. Saque de meta para Nacional. Turifac Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. La jornada 17 del clausura arranca el jueves. General Caballero, recíbete Metarú. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o el 0984-44037. Unite a la generación Masters Made in Americana. Gaona Lugo tiene la pelota, juega para Mesa, quiere ganar a fondo de cancha, picó fuerte Mesa, se le termina yendo el balón. Es tiro de portería para Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Que Nacional Luqueño empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Más activo Lucas Barrios, Germán. Perdón, Jorge. Y el que más habla de los entrenadores es Lucas Barrios. No, están en la misma temática, podemos decir en ese sentido, porque también a Pedro Sarabia lo vemos muy activo. Ahora, por ejemplo, sale Nelson Bernal también a conversar con Sarabia. Recién, por ejemplo, Sarabia le pedía a Hugo Adrián Benítez que no se quede muy lejos de la línea defensiva de Luqueño cuando sale con pelota dominada, que presione. Recién le pedía a Sarabia y Barrios también pide más o menos lo mismo, con intensidad. Pide que juegue su equipo. 0-0 está el juego. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en Supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Ramos intenta sobre el costado izquierdo en ofensiva para el equipo de Luqueño. Pierde la pelota, recaptura en el rebote Alborno sobre el mismo lado. El sector izquierdo del ataque de Luqueño. La pelota le va quedando para ahora Ángel Benítez. Retrocede todo. Juega por bajo para Brizuela. Vuelve a comenzar desde el fondo Luqueño. A todo ponerle Bistoni líquido para el radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La marca de Alfaro, acá de cabeza Adrián Benítez. Le queda al juvenil Cabrera buscando a Rúa. Quedó sentido un futbolista de Nacional que intenta el ataque. La pelota le va quedando a Cabrera. Cabrera, mitad de terreno, encara y pierde ante la marca de Ramos. Falta sobre Cabrera. ¿Quién está sentido en Nacional? El 22 Ocampos por falta de Arrúa. Señores, tiro libre para Luqueño. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. El viernes por la fecha 17, Luqueño Nitahuán frente a Trinidense en Pedro Juan 2 de mayo ante Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Claudio Núñez levanta sobre la banda derecha, corre, busca Gaona Lugo. El balón en mitad de terreno para Alfaro, protege la pelota ante la presencia de Lautaro Comas. Logra girar Alfaro, descarga por el sector izquierdo, allí pica Cáceres, buena descarga, buen pase para el juvenil. Gana Cabrera, fondo de cancha, no pudo controlar y termina perdiendo la pelota ante la marca de Ocampo. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Pelota de Lautaro Comas, se mete sobre la zona derecha, cierra arrojándose al suelo, Mesa lateral en su terreno para Luqueño.
Catedral Weekend es el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Termocalentadores Peisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones. Versiones 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del Grupo FB. Levante la pelota Ocampos. El esférico tiene destino de Kevin Pereira, que pisa el área. No alcanza. Atento se queda. Controla Gerardo Ortiz. Señores, salida para el equipo de Nacional sin niño. Muy parejo todo. Pocas chances hasta aquí. Algunas aproximaciones ya del lado de Nacional de Luqueño, pero hasta aquí se vienen bloqueando bien. Tanto Nacional y Luqueño, repito, hasta aquí sin emociones de cara a los arcos. Hoy por las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo. Chipre goleó de visitante 4-0 a San Marino. Escocia le ganó por 2 goles contra 1 a Bielorrusia. Isla Feroe dio la nota, le ganó por 2-1 a República Checa y se mete a la pelea por un lugar en el repechaje para llegar a la Copa del Mundo por primera vez. Tiro libre en ataque, tiro libre para Nacional. La vida no espera, pues tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Fuerte la entrada de Ocampos sobre Cáceres, que se va recuperando. Tiro libre, le pega Rúa. Levantar con la pierna derecha Rúa. Tiro libre, lado izquierdo. Campos, río a la atención. Pelota que favorece al conjunto nacional. Dentro del área Maciel y Gutiérrez, al igual que Cabrera. Vendrá a la orden del juez. Autoriza Julia Dosa. A Rúa buscando el primero para Nacional. Le da rosca, comba, pelota arriba, pasado. Bajó de cabeza el disparo al arco, afuera de Maciel. Gutiérrez de cabeza para Maciel. Remató al defensor. Pasó por encima del arco. Conexión de zagueros de Nacional dentro del área visitante, niño. Lejos afuera, pero era buena la chance. Vamos a presionar, decía Sarabia allí. Con muchas roscas el centro de Arrúa, casi al segundo poste. Lograron bajar muy bien ese balón. Y a unos escasos centímetros era Tomás Gutiérrez el que bajó esa pelota para Maciel, que quería romperle el arco allí a Aguilar. Lo que terminó rompiéndose el tejado del vecino, porque fue a la calle allí esa pelota. Lejos y afuera, buena chance para Maciel, pero desperdició el jugador de Nacional. Es pelota para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Nacional Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué pasó, Germán? Falta de Alfaro sobre Rodrigo Alborno cuando se escapaba con pelota dominada el lateral izquierdo. Recibió una falta por parte del volante argentino y todo luqueño protesta porque sabe que el volante Alfaro ya está amonestado. Le exige la tarjeta de amonestación. Lucas Barrios grita lo mismo, también sus asistentes. El árbitro se mantiene solamente en sancionar la infracción. Llegó a destiempo Alfaro, tiro libre que favorece a Luqueño. Pincho Nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la selección de congelados de supermercados. Pinchugón paraguayo como vos. Rosatab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de sus artículos empeñados. Rosatab, la nueva tienda online de Casa Rosata. Quedó muy sentido Alborno, fútbol paralizado en el Arsenio Urico. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y confirmado, el jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se te pega. Nicey, especialistas en tecnología. Se va recuperando de a poco, lateral izquierdo Alborno. Es tiro libre para el equipo auriazul buscando el primero. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power, Nafta 10 y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Bueno, siguen reclamando los futbolistas de Luqueño la segunda tarjeta para Alfaro. Era un toque sí, pero no para llamado VAR, por lo menos lo que se pudo observar. Por eso estaba bastante seguro allí en la decisión. Julia Dosa, salvo que me diga lo contrario. Creo que no hay ningún llamado, que estás más cerquita allí en la posición del árbitro y el VAR. No hace falta, no hizo falta el llamado VAR. Sí te aviso, Jorge, que Luqueño queda con 10 momentáneamente. Muy sentido, quedó en el tobillo derecho Alborno. Señores, tiro libre, le pega Coma. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Centro de Comas, pique la pelota en Gaona, Lugo, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez Lautaro Comas sobre el costado izquierdo. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está Mind por 11 años consecutivos.
En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Señores, tiro de esquina que corresponde al equipo auriazul. 33 clavado, primera parte, 0-0. Pase corto de Comas para Báez. No era más fácil colocar el centro. Qué manera de regalar el córner. Pierde la pelota Luqueño en ataque. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info al 218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Va recapturando la pelota Ramos, el mano a mano que le propone allí a Gaona. Lugo pega en el futbolista Nacional, lateral, campo rival para Luqueño. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Probar los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Muy cortado en esta parte el fútbol en el Arsenio Rico. Se arroja al suelo Comas, llega a impactarlo a Gutiérrez, sentido zaguero local. Tiro libre para la academia. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad de calidad y atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Pelota arriba, sacando por el medio. Fernando Benítez para el equipo de Luqueño. Juega sobre la zona derecha. Allí aparece Julio Báez. Báez tiene el esférico en campo rival. Encari escapa de la marca del juvenil Mauricio Cabrera. Apertura para Ocampo sobre la zona derecha, aunque va retrocediendo todo con Brizuela. Para atrás con el arquero Aguilar. Toca Luqueño en su terreno. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, seres difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Lautaro Comas gana fondo de cancha. Centro. Pega la pelota en Gutiérrez. De vuelta, tiro de esquina al lado derecho para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero Luqueño. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. Vendrá el tiro de esquina. Arco de la tribuna norte. Le pega la pelota a Lautaro Comas. Busca la cabeza de Ángel Benítez, de Brizuela, de Pérez. Pelota bien arriba. Testazo defensivo. Saca desde el fondo Adrián Benítez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando Nacional Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Falta de vuelta en ataque, tiro libre que favorece a Luqueño. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel. Tecnología de punta. Contacta al 0991-702-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comes y Par. Muy enojado Claudio Núñez, le reclama allí al árbitro la falta sobre Kevin Pereira. ¿Quién le pega la pelota a Germán? Y hay varios. Te digo que ahora hay 4 que están conversando allí para pegarle. Está Ocampo, está Comas, está Julio Báez y también Rodrigo Alborno. Pero te adelanto que el que acomoda la pelota y mira más fijamente al arco es Comas. Muy bien, tiro libre que favorece al conjunto de Luqueño. Unisal, sede central España 330, Santarín y filiales en Lambareca, Pieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Le va a pegar a la pelota Lautaro Comas con la pierna derecha con la zurda hasta Ramos. La distancia de la barrera es la que reclaman los futbolistas de Luqueño, perfil para un zurdo. Va Ramos, apunta con la zurda, busca el primero a la visita Luqueño, 0-0 del juego. Ramos o Comas, Lautaro tira más lejos afuera. No pasó nada, niño. No pasó nada, no hay puntería hasta aquí en los protagonistas. En la anterior había sido esa de Maciel sobre el travesaño, ahora lo de Comas. Están cerca, están asomando, pero falta mejorar la puntería tanto de Nacional Luqueño. Y hablando de buena puntería, ¿sabes qué? Y al escuchar Hernando Medina, ¡bumba! Volviéndole la fortaleza. Saludo para él. Está reportando sintonía. Saludos al querido Fernando Pumba Medina, lateral que favorece al equipo de Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estilazca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Adrián Benítez de Cano para Gaona. Lugo pedía una falta. Adrián Benítez que reemplazó en esta etapa inicial a Cristian Colmán. El árbitro deja seguir. Saque
saque de costado cerca del banderín para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 0-0. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Pelota bien arriba, Arrúa intenta desde la media luna, no tiene ángulo, pierde la pelota. Va recogiendo el rebote de Darío Cáceres. Propone Nacional con Darío Cáceres. Levanta la pelota, pega la mano de Campos. No dice el árbitro Julia Bosa. Reclama Arrúa. La pelota en el rebote le queda a Brizuela. Y se viene de contra Luqueño. Brizuela cruza mitad de terreno. Le queda la pelota. Va Julio Báez. Avanza Kevin Pereira. Solo sobre la zona derecha. Campos se aproxima al área. Perfil para el disparo. Le va a pegar. Colocó centro. Saca la defensa. El cabezazo. El testazo fue finalmente de Comas, no pasó nada, aunque llegó Luqueño, tiro de portería para Nacional. Por los cuartos de final del Mundial Sub-20 aumenta la cuenta Francia. Andrea Leborgné pone el segundo, minuto 37 de la primera etapa. Francia le gana a Noruega por 2-0. Por ahora ya confirmado Argentina, Colombia y espera Marruecos por Francia o Noruega. Sí, se esperaba esta victoria. El único que no lo pudo hacer el gol es a Noruega. Ahí, bueno, ya está. Paraguay. Tantas situaciones tuvimos, pero bueno. Es más, hoy hasta los chicos de sub-20 están. Alessandro Mayana, por ejemplo, ya marcó un gol, se fue expulsado, ya están por aquí, ya están liberados los chicos de Paraguay. Lo opinamos por TV a partir de aquí. Aguardamos el Mundial Sub-20. Salida para Nacional. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690. Hace tu test drive todoterreno en Diesa. Radios @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Cargando Nacional, centro de Núñez, pega la pelota a la pierna de Comas. Finalmente en Ramos, tiro de esquina para la academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Colocando la pelota el juvenil Cabrera dentro del área, Maciel Gutiérrez. Está también Claudio Núñez. Vendrá el córner. Le va a pegar Cabrera con la pierna zurda sobre la zona derecha. Pelota bien arriba. Testazo defensivo de Ángel Benítez. El rebote, la salida de Luqueño con Ramón. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976101010. Avanza siempre con Quinton. Ya comer, respaldo total. Impuestos, precios locos. Samsung A16, 18 cuotas de 79.000. Televisor Win de 50 pulgadas, 18 cuotas de 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros aceite indica Jorge. Empate Nacional, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 5 más el descuento y termina la primera etapa. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Alfaro, que está amonestado, tiene la pelota en cara y escapa de la marca de Alborno. Recaptura Alborno, juega para Ramos. Atención que va Luqueño. Se mete solo Ramos, centro al área. Gol de Pérez. Vino. Atajó el arquero, rebote, gol. De Luqueño. Gol de Lautaro, gol de Comas. Lautaro Comas. Es que la pelota no se metió del todo allí. Terminó sacándola Gerardo Ortiz. Hay un choque, me parece, entre Gutiérrez Maciel en su afán de sacar los zagueros. El rebote venía pescando a la carrera, acelerando Lautaro Comas. Cierran el área chica. Empuja con la pierna derecha al techo del arco. Señores, gana la visita. Gana Luqueño en el debut de Lucas Barrios. Fecha 16 del clausura. Nacional 0, Luqueño 1. Lautaro Comas para Luqueño. Monumental. Primero allí Tomás Gutiérrez, inclusive creo que había una mano de por medio. Manotazo Salvador otra vez de Gerardo Ortiz, pero como todos los centrales, los dos estaban allí lanzados al suelo buscando interferir o bloquear ese tiro. Maciel Gutiérrez y el propio Ortiz acompañó la acción muy bien. Lautaro, cómo fue buena la jugada, derecha izquierda con buena cantidad de hombres pisando el área rival del lado de Luqueño. Ambos ya tenían un par de chances, asomaban un poquito, a pesar de eso se bloquearon, pero el gol le va a venir y muy bien al partido y principalmente a Luqueño. Apareció Comas, el primero del Chanchón, el primero del Aure Azul en el Arcelónico. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. En la visita 1-0.
Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop crece desde la raíz. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Buscando el empate Nacional, se va metiendo Gaona Lugo, gana fondo de cancha, finalmente tiro de esquina para local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 43 clavado, primera parte, gana Luqueño 1-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Lautaro Comas marcó su tercer tanto en lo que va de este campeonato, clausura el cuarto en lo que va del año. Señores, tiro de esquina, le pega Cabrera, coloca centro, pasado, pelota arriba, despeja Fernando Benítez, el rebote, el disparo de Mesa, atento Alfredo Aguilar, se queda con el balón. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Domingo de Mega Call Center, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Intentó el contragolpe Alfredo Aguilar, no alcanza a nadie. Va sacando la pelota el arquero local, Gerardo Ortiz, juega para Gutiérrez, con Maciel. Mueve la pelota Nacional en su terreno, quiere el empate, la Academia. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Se mete Kevin Pereira, avanza Luqueño que está cerca del segundo. Julio Báez tiene la pelota, apunta Báez, apuró, le pegó lejos afuera. Mal el remate de Báez, mejor Luqueño, niño. Dejó Luqueño y le vino muy bien el gol, de la actitud del juego, de la hora del parado, de la presión. En esta no tuvo la puntería necesaria, se le fue elevando de más el tiro a Báez, pero le cayó muy bien a Luqueño el gol. Está por acabar, es cierto, el primer tiempo, pero esto también creería que debe animar a Nacional, principalmente de cara al segundo tiempo, si bien esto aún no terminó. Saque de meta para Nacional. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Nacional 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto va, Germán? 3 minutos más, Jorge, así que se juega hasta el minuto 48 de este primer tiempo. Señores, gana la visita Luqueño 1-0. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Enojado, Arrúa no alcanzó, la pelota se equivoca también en el pase allí Cáceres. Balón por el fondo, tiro de portería para Luqueño. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur casi perpetuo, Socorroña en B. Ventas al 0983-300-9813. Rete San Justo Hierros. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortister. En un momento se molestó y Bernay en la conferencia. Después vamos a estar escuchando ¿Te enojó, una pregunta. Sí, yo creo que más bien ese gol allí sobre la hora es que molestó un poquito a Bernay. Sigue siendo puntero legendario. Ya vamos a escucharlo en minutos del entretiempo al técnico de Guaraní después de lo que fue el empate allí en Villeta. Hoy por la fecha número 28 de la primera B, Benjamín Aceval como visitante le ganó por Colombia por 2-0. Con ese resultado alcanza en la cima al 3 de noviembre. Ambos tienen 55 puntos. Y por supuesto si da el tiempo también un poquito a Roberto Nani. Y se pone más que apasionante la B entonces con estos marcadores, Darío. Sí, señor, porque con 55 están 3 de noviembre y Benjamín Aceval. 54 para 12 de octubre, 53 para el 24 de septiembre y Olimpia de Itá. Todo apretadito. Quedan todo 6 fechas. apretadito, sí, El martes, miércoles y Y jueves. hoy habló en la sobremesa el técnico, Rubén Rosillón. que mucho tiempo fue presidente. Es como la el cabeza diputado. visible. Sí, el diputado es cabeza visible. Y se va a poner interesante. 3 de noviembre, imagínate, Benjamín, Olimpia de Itá, 12 que viene también de atrás. Lindo, se pone el cierre de la B. Allí hay un cupo directo nomás, Tayo. Un Cupo directo Uno y y el medio. otro va a jugar en la promoción por el promoción. ascenso ante el campeón del Nacional B. Es verdad, 1,5 para la B en este caso. Gana Luqueño 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 30 segundos y termina la primera etapa. Habrá salida para Luqueño. Lo hace el arquero Aguilar.
Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban cumple 18 años. Algo grande se está preparando y vos podés ser parte. Electroban, 18 años contigo y esta vez vamos más lejos que nunca. Reclamaron mucho los futbolistas de Luqueño por sobre todas las cosas. Alborno, también el propio Lucas Barrios, la segunda tarjeta para Alfaro que está amonestado. Luego de llegar a destiempo sobre Alborno. Carga Luqueño, se mete justamente Alborno, no alcanza. Finalmente lateral para la visita. Con Fleited, convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Trodestige. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a erimar.com.py. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. El Arsenio Orí con Barrio Obrero para ahora. Gana Luqueño, gana la visita. Nacional 0, Luqueño 1. Monumental. Relató Jorge Casal. El intermedio del Niño Sosano, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Y antes, para una pregunta para Germán, ¿cómo está esa preferencia? Porque el hincha tricolor siempre es exigente con su equipo, con Sarabia. ¿Cómo está con este marcador la preferencia al tricolor, Germán? A ver, justito creo que le perdimos. Parece que vamos a ir telefónicamente con Germán. Algo, que no me diga que le pasó algo en su preferencia con esa... Germán. Ahí está, sí, ahí está. Germán, justito. Germán. Perdimos el retorno allí de Germán para escuchar un poco, testear cómo está esa preferencia, cómo acabó la etapa Germán. Con el gol. Sí, ya se vendrá Lautaro Comas, el gol de Luqueño. Mayor ganas, mayor ímpetu en ese cierre de Luqueño. Se nota que el nuevo técnico trajo ahí siempre esa inyección anímica fundamental para todo el equipo. Sí. Ah, correcto, está saliendo el pipi room. Ya vamos a ir con Germán en la zona baja y las voces con los aficionados, algún directivo, a ver qué se presenta en la zona de las preferencias. Ahora sí, adelante, Germán, te preguntaba y te decía, ¿cómo está esa preferencia nacional? Y bastante nerviosa con el desempeño del equipo, pero también con el arbitraje. Contra los dos se están despachando de momento. Sarabia, como en otras ocasiones, a diferencia de otras ocasiones, él está zafando de las críticas, pero sí está un tanto nerviosa. No le gusta el desempeño, sobre todo por la falta de creación de jugadas. Escuchamos muchas quejas al momento de las decisiones, de la toma de decisiones en zona de ataque. Si te parece, lo escuchamos a Ignacio Bailone, delantero de Nacional. Ignacio, un segundito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué se puede concluir al término de este primer tiempo? ¿Lo toma parcialmente perdido? Creo que tuvimos situaciones para poder convertir, no se dieron. Ellos tuvieron, creo que prácticamente una llegada y hicieron el gol. Así que nada, ahora el segundo tiempo hay que salir un poquito más al ataque, aprovechar un poco más por las bandas, que creo que está por ahí la clave, y bueno, dar vuelta al resultado. La cuestión de pesa de alguna manera, ya sea positiva o negativamente, vos me dirás eso, la cuestión de que los dos de arriba se hayan frenado, los dos hayan empatado, ustedes estén con la posibilidad de acercársele. No, a ver, yo acá de afuera mucho no puedo decir, pero para los chicos creo que no es que pesa, sino que es una motivación, más que nada. Decir, bueno, ellos dos se frenaron y ahora con ganar nos pondríamos a tiro a un solo partido, a 3 puntos, así que nada, creo que con eso se tienen que motivar para el segundo tiempo dar vuelta al resultado. En cuanto a tu situación personal, ¿vos estás fuera por algún caso particular? Sí, una lesión que vengo arrastrando ya hace tiempo, una tendinitis de rodilla, que bueno, junto al profe hemos decidido que era el momento de frenar un poco y ponerme bien al 100% para lo que resta del torneo y la Copa Paraguay también. Pequeña recaída, se puede decir. Sí, bueno, nada, tomé una semana de hacer algunos tratamientos que implicaban quedar fuera para este partido y bueno, pensando más en lo que resta. Gracias. Eran las palabras de Ignacio Bailone, delantero de Nacional, que ya nos explicaba la razón del por qué él está quedando fuera, porque venía siendo titular debido a debido a haber resentido una lesión referente a una tendinitis, ha quedado fuera
de este partido. Apunta a recuperarse el 100% para afrontar la parte final de la temporada. Es lo que nos explicaba, además de su opinión acerca de lo que ha sido el desempeño de sus compañeros aquí en el estadio Arsenio Erico frente al Sportivo Luqueño. Y para repasar nomás tu consulta inicial, Jorge, sí, no es de las mejores caras, por supuesto, es que está desperdiciando, hasta el momento al menos, está desperdiciando una chance de acercarse hacia la cima del campeonato nacional con esta derrota parcial. En cuanto a la lista de suplentes, si te parece bien, las repasamos. No tuvimos tiempo hace rato de contar quienes están a la expectativa para ambos entrenadores. Santiago Rojas es el arquero auxiliar en Nacional, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Fabián Franco, Carlos Espínola, Celso Ortiz, Roberto Ramírez, Fabricio Cara, Matías Almeida, Richard Prieto e Iván Valdés. Ellos son los que están a disposición de Pedro Saravia, recordando que el técnico ya había hecho una modificación, había entrado Hugo Benítez por el lesionado Cristian Colmán. A su vez, Lucas Barrios cuenta con Ángel Espínola, el arquero de emergencia en el Auriazul, Matías Suárez, Jonathan Díaz, Joaquín Paredes, Sebastián Maldonado, Diego del Valle, Fernando Bobadilla, Brian Ayala, Aldo Parra, Sergio Díaz, Blas Escobar y Walter González, Jorge. Correcto, completito allí lo que tiene Luqueño, lo que tiene Nacional también como opciones y el dato de Bailones, porque justo en medio de la transmisión te iba a preguntar, pero ya no se dio la chance, por eso entonces la explicación de que Colmán arrancó como titular, a los 13 se fue lesionado, ingresó después Hugo Benítez por él, Bailones entonces lesionado. Gracias, Germán, regresamos luego allí en la zona baja, una etapa que era bastante pareja, chance para uno, para otro, es más, de los dos un poquito mejor hasta una parte Nacional. Tuvo principalmente pelota quieta, algunos balones allí que cercanos a anotar. El derechazo de Maciel, por ejemplo, de Alejandro Maciel, después de un tiro libre de Arrúa con mucha rosca que bajó bien Tomás Gutiérrez. Maciel un poquitito al borde del área chica, unos pasos más atrás, cerca del punto, no, en el punto de penal ya no tanto, más de cerca del área chica, buscó reventar el arco, asegurar ese tiro con un derechazo sobre el travesaño, una situación importante. Más otro tiro que pasó cerca también del arco de Aguilar, era el que asomó un poquito mejor, pero también tuvo una de Marcelo Pérez con velocidad por derecha que pasó cerca del poste derecho de Ortiz. Avisaban uno y otro, si bien faltaba esa claridad y esa puntería necesaria, algo que terminó encontrando sobre el final el Luqueño, con una situación particular, una jugada rápida sobre el perfil izquierdo con Alborno Bernardo, la presencia allí de Ramos acompañando de la línea, termina sacando Tomás Gutiérrez, Maciel también, entre Maciel y Gutiérrez, en realidad los dos sacaban de la línea, quedó allí nuevamente esa pelota, parecía que se metía manotazo Salvador de Ortiz, pero con Maciel lanzándose, Gutiérrez, el propio Ortiz, los tres en búsqueda de salvar esa situación, ya no había centrales, no había otros futbolistas que puedan defender la situación y venía acompañando ese avance auriazul Lautaro Comas. Y para sacar cualquier duda, porque se podía analizar o no si entró en la totalidad la pelota, fue un 50% nada más en ese momento de esa primera situación, acompañó Lautaro Comas, terminó fusilando ya con Maciel y Gutiérrez vencidos. El propio Ortiz aprovechó muy bien su chance. A los 41 de la etapa inicial, 41 del primer tiempo, se vino el gol del Sportivo Luqueño y este 1-0 en el gol en el relato de Jorge Casal. Vamos a escuchar el gol auriazul. Recaptura Alborno, juega para Ramos, atención que va Luqueño, se mete solo Ramos, entra al área, gol de Pérez, vino, atajó el arquero, rebote, gol, de Luqueño, gol de Lautaro, gol de Comas, Lautaro Comas, es que la pelota no se metió del todo allí, terminó sacándola Gerardo Ortiz, hay un choque me parece entre Gutiérrez Maciel, en su afán de sacar los zagueros, el rebote, venía pescando a la carrera, acelerando Lautaro Comas, cierran el área chica, empuja con la pierna derecha al techo del arco. Señores, gana la visita, gana Luqueño en el debut de Lucas Barrios, fecha 16 del clausura, Nacional 0, Luqueño 1, Lautaro Comas para Luqueño. Fútbol
Allí el gol de Lautaro Comas, el cierre. Después de eso tuvo una llegada más Luqueño. Intentó también Nacional. Habrá que ver si hay alguna variante, algún cambio se da de cara al segundo tiempo. Terminó de buena forma, con emoción, con el gol allí de Lautaro sobre el final y después la dedicatoria a la familia. Está en la zona de las preferencias allí Lautaro Comas. El festejo, el gol y el triunfo solo era el cierre de la etapa inicial en el debut momentáneo de Lucas Barrios, que es con victoria. Pero veremos. Nacional puede o no revertir esto, mantener el marcador la gente del Sportivo Luqueño. Eso será en este segundo tiempo. Antes, Víctor Bainay, un empate con un sabor amargo nuevamente. Parecía que se venía con los puntos Guaraní de Villeta. La conferencia de prensa del técnico de Guaraní a continuación. Tuvimos un inicio de juego de los primeros 10 minutos que no me gustó, que necesitamos tener el juego deseado en el juego posicional y no lo interpretamos. Considero que a partir de que nos establecimos en el campo empezamos a tener la dominancia y con la expulsión se favoreció el juego que necesitábamos y tuvimos un par de situaciones de gol al cual considero de que no tuvimos el porcentaje de efectividad que necesitábamos. En el inicio del segundo tiempo se comenzó de buena forma y eso nos permitió arribar a sacar la diferencia a partir de la profundidad que le podía dar Alex al equipo y empezamos a tener el control del juego, que era lo que queríamos y pretendíamos nuevamente. Pero bueno, lamentablemente después, ante la baja de Alex, tuvimos que hacer un recambio de estructura y de posicionamiento del equipo, que era salir a hacer una presión alta al rival y a partir de ahí el juego se hizo un poco dividido, más allá de las oportunidades que se han generado, fue dividido. Y a lo último, bueno, un penal que nos quita 2 puntos que consideramos importantes para nosotros. Víctor, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Preocupa que sea la segunda vez que se le escape un resultado así? Porque ante Trinidense la misma situación, en los últimos minutos el rival volcó la cancha, llegó al empate en la última, hoy otra vez de vuelta se da con Ameliano. ¿Preocupa eso de no poder sostener hasta el último segundo ya 2 resultados? No, a ver, preocupa siempre no ganar. Debemos buscar la forma de hacernos cargo del ganar. Sí, fueron 2 acciones que terminaron en gol a falta de 1 minuto de juego, que obviamente, como siempre decimos, esa acción pasa y se termina el juego. Lamentablemente yo no me voy más a ese minuto, sino que considero de que debemos creer fuertemente en nuestro juego de ataque, aún con un hombre menos, cuestión que bueno, nos compete a nosotros y pasó más por esa acción de intentar mantener el control del balón que por lo que sucedió al final con el penal. Víctor, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Cómo se hace para evaluar, claro, en el fragor del partido, los cambios? Porque el día después todos dicen, debió cambiar antes, debió cambiar a esto. ¿Usted no se va así con algún cargo de conciencia porque pudo haber hecho lo que le estoy mencionando? Es la segunda vez que me preguntás por los cambios. La verdad que te importa mucho eso solo. Sí, te importa siempre eso solo. Sí, no, sí, ya sé que tu trabajo. Trata de tener un poquito más de creatividad nomás también. Los cambios fueron perfectos. Hicimos los ingresos que necesitábamos. Necesitábamos, ante la expulsión, poner un volante más dinámico, con mayor capacidad de marca. Y después el cambio de Iván era para tener un centro delantero que pueda tener la capacidad de sostener balones, que era lo que necesitamos para poder sacar al equipo. Y a lo último, a falta de 2 minutos,
decidimos la introducción de un central más, ya que el rival puso 2 delanteros centro y con el score a ventaja necesitábamos poner un central que gane la disputa aérea que nos iban a caer. Considero que los cambios se hicieron en el momento justo, que los futbolistas que ingresaron lo hicieron a cumplir los roles y funciones que tenían, y lamentablemente por una acción dividida dentro de área terminamos empatando el juego, que si esa acción dividida llegábamos a tiempo y es una pelota muy sucia que quedó en área, el partido terminaba con la victoria. Allí las palabras de Bernay, entrenador de Guaraní. Está volviendo a poquito Nacional, vuelve Luqueño. Esto está por arrancar en su segunda parte en el Arsenio Rico. De momento con gol de Comas. Gana Luqueño 1-0. Señores, todo listo, todo ok. Vamos a ver del equipo local. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Los cambios, Germán. 3 mete en este inicio del segundo tiempo Sarabia en Nacional. Con la 40 Fabricio Jara, con la 27 Richard Prieto y con la 18 Iván Valdés. Son ellos los que ingresan. Se fueron Alfaro, Arrúa y Cabrera. Ellos ya no volvieron a la cancha. Reiteramos, Alfaro, Arrúa y Cabrera ya no volvieron a la cancha. Richard Prieto, Iván Valdés, Richard Prieto con la 27, 18 Iván Valdés y 40 Fabricio Jara. Segundo, tercer y cuarto cambios de Sarabia Nacional. Muy bien, tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Al centro de Prieto Gutiérrez, buscas por arriba, pero termina sacando la pelota a Brizuela. Levanta Brizuela, atención, se viene el equipo de Luqueño con Marcelo Pérez. Protege la pelota Marcelo Pérez, juega por bajo para Julio Báez, va Kevin Pereira. Pérez pierde la pelota, va recogiendo Jara, que ingresó en esta etapa complementaria, saca con Valdés. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Quizbook, clases presenciales u online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard Expo. ¿Quién está sentido? Orlando Gaona Lugo, por falta de Rodrigo Alborno, protesta mucho Nacional porque reclama que le exhiba la tarjeta amarilla al lateral izquierdo de Luqueño. El árbitro solamente sancionó la falta. Tiro libre en ataque cerca del banderín para el local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el empate en la academia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasgar. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Atención, señores, con este tiro libre sobre la zona derecha. Apunta para pegarle. Es Prieto con Azura. Ingresó también en este periodo complementario. Buscando la cabilla de Maciel Gutiérrez. Está dentro del área. Hugo Adrián Benítez. Va con todo Nacional por emparejarlo. Quiere empatar el partido. Otra vez ordena el árbitro. O directo al arco o al centro. Porque son 13 la barrera. Y tiene el perfil como para pegarle directo al arco. Prieto. Apunta Prieto el disparo al arco. Lejos afuera. Saque de meta para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Otro sentido dentro del área en Nacional. Sí, otro sentido es en este caso Leandro Mesa, que se toma de la pierna derecha. El árbitro nota esa situación y permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan al volante. Punto el paralizado, gana Luqueño 1-0. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro Parece, a 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en Supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Está en el piso Mesa por ahora, ganando la visita 1-0. Confirmados los árbitros para el partido amistoso entre Paraguay y Corea del Sur, que se va a disputar el próximo martes a las 8 de la mañana. El árbitro principal será el japonés Yusuke Araki, que será asistido por sus compatriotas Jun Mihara y Kota Watanabe. El cuarto árbitro será el coreano Sang Hyop Chae, mientras que en el bar estarán Junpei Ida y Ryo Tanimoto, todos japoneses. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Vistori de punta a punta. Conoce más en vistori.com.py. Fasi, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fasi, el poder de los paraguayos. Y ahora como que se invirtieron los papeles, porque antes Japón fue coreano el árbitro, y ahora es japonés. Ahora son el árbitro del partido de Corea. Todos japoneses menos el cuarto árbitro, que se va a hacer coreano, Sang Hyop Chae.
No hay revisión, Germán, en la última acción. Sí, se está revisando la jugada en la que fue protagonista el futbolista Leandro Mesa. Giancarlo Juliadosa está conversando con el árbitro VAR, Carlos Figueredo. Por eso le pide a Aguilar que se detenga y que todavía no ejecute el tiro de meta. Puede ser penal entonces para el equipo de Nacional. En el VAR está Carlos Figueredo revisando la acción donde terminó el piso Mesa. Escucho. Ahora lo llama. Va Juliadosa al monitor para revisar la jugada. Y va a ser penal para Nacional. En Concasa, pesa tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Germán. Va Juliadosa, está conversando con Carlos Figueredo, mientras al mismo tiempo está observando la jugada. Allí cerquita, justo sobre la raya lateral, se paran jugadores, de un lado los de Luqueño, del otro lado los de Nacional. Interviene el cuarto árbitro porque quieren sobrepasar esa raya. El cuarto árbitro, César Rolón, les pide que solamente hasta allí avancen. De hecho, a algunos les pide que se alejen. Mientras tanto, sigue Juliadosa conversando con Figueredo mientras observa el monitor. Sin querer hay un pisotón. Veremos qué define Juliadosa, porque para Figueredo es posible penal, por eso el llamado. Juliadosa está analizando. Primero como un agarrón y sumado a eso, un pisotón. Cayó Mesa, que decidió. ¿O estás más cerca de Juliadosa? Sigue observando la imagen, Germán. Sigue observando la imagen, le pide que una y otra vez repita como para cerciorarse y estar seguro de la decisión a ser tomada con respecto a esta situación, que lo tiene como protagonista principal a Leandro Mesa, que lo vimos muy sentido en la zona de la pierna derecha. Por eso que habían ingresado incluso los médicos a atenderlo. Sigue conversando Juliadosa con Figueredo. De refilón, pero le termina pisando un roce que va a determinar Juliadosa si sí o si no. Para Figueredo sí, el árbitro VAR, por eso llama al juez principal que sigue analizando. No sé si es para tanto, entiendo, puede ser 2 o 3 veces, pero tenés que tener una posición firme, o sí o no. Veremos aquí qué termina por decidir Juliadosa. Germán. Todavía siguen conversando, incluso hace algunos ademanes mientras conversa Juliadosa con Figueredo, como que se está discutiendo, o por lo menos hay ciertas posiciones dispares. Así que ahora hace el anuncio, no hay penal, no penal. Le pide a Aguilar que tire, que saque desde la meta. No hay penal para Nacional, continúa el juego normalmente. Y ahora estará en la mira de toda la preferencia allí el árbitro del partido, Juliadosa, la gente de Nacional. Vamos a estar atentos, dice Lucas Barrios. Para Carlos Figueredo, árbitro VAR, debió ser penal, o por lo menos un posible penal. Circunstancia del juego, está explicando Juliadosa allí que fue circunstancial la situación. Después veremos la semana si fue correcta o incorrecta decisión para el tribunal, en este caso arbitral. Gana Luqueño 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para el departamento arbitral. Y es un roce, pero va a dejar constancia para lo que se viene después. A ver qué dice el tribunal de árbitros sobre esta acción. Para Figueredo fue para Juliadosa. Por eso miró, se mantuvo. No fue penal. Salida que corresponde a Nacional. Con Toque te queremos por Grande Roja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra, la caña con 2 premios internacionales. Señores, se va metiendo Gaona Lugo. Le sigue reclamando el árbitro del partido. La pelota le va quedando al arquero Aguilar. Salida que corresponde al equipo de Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Sarizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizarra, proyectando juntos. La pelota de Gaona Lugo sobre la zona derecha, cargando el equipo de Nacional. Gaona Lugo tiene el esférico, descarga, juega, toca por la zona derecha. Allí aparece Claudio Núñez, capitán. Juega a mitad de terreno para Fabricio Cana. La apertura para Cáceres, se aproxima la academia. Va Cáceres, coloca centro, va sacando Ángel Benítez para Luqueño. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedito préstamo con mismos requisitos, info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Balón en poder de Núñez, cruza mitad de terreno, avanza la academia. El esférico para Hugo Adrián Benítez, para Jara. Buena descarga, se mete, atención, Mesa. Le queda el gol a Valdés, apunta al disparo. Bloquea bien Brizuela, rebote para Fabricio Jara, apertura sobre la banda derecha. Allí se mete bien
bien Gaona Lugo, el mano a mano que le propone al Borno. Se va metiendo sobre la zona diestra Gaona Lugo. Retrocede para Núñez, coloca centro, pelota al área. Desactiva el ataque Ángel Benítez, saca al zaguero de Luqueño. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Rosada App. Con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Intenta el empate Nacional y se va metiendo, pica sobre la zona derecha Mesa. Mesa quiere ganar a fondo de cancha. ¿Qué hace Mesa? Cuando intentó meter el centro, no tenía nadie, retrocede todo. Insiste la academia, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro aceite indica Jorge. Nacional 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Falta de Marcelo Pérez sobre Gutiérrez, tiro libre para Nacional en su terreno. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El bar chequeando y confirmado, el jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se te pega. Nicey, especialistas en tecnología. Está cargando con todo Nacional, con Cáceres. Pica bien sobre el costado izquierdo, quiere ganar fondo de cancha. Puntía Lautaro Comas, lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Propone Nacional, presionando para empatar el juego. Nuevo vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Shell, sponsor oficial de la selección paraguaya. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Es tiro libre, la falta sobre Campos, tiro libre que corresponde a la visita. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Gustavito siempre mira todos los detalles. Después una pregunta para Germán, tiene después de tiro libre. Señores, tiro libre sobre la banda derecha. Va Lautaro, apunta Comas, tiro libre para Luqueño que quiere marcar el segundo. Pero está bien arriba sobre Alborno. Golpea Núñez de cabeza. El rebote le queda a Ramos, se perfila, tira. Más lejos afuera, sin niño. Era buena la chance, me decía Gustavito hace rato en el entretiempo. Es verdad, no comentamos el look, Germán, hoy de Lucas Barrios. ¿Te percataste ahí del look? Sí, justamente eso estábamos conversando hace un ratito con el jefe técnico, nuestro jefe técnico esta noche aquí en Barrio Obrero, Andrés Luis Duarte, porque en principio se presentó con un saco sport y un pantalón chupín, el técnico del Sportivo Luqueño, y después parece que tuvo calor y se sacó el saco sport y quedó solamente con una remera negra, el técnico del Sportivo Luqueño, el nuevo técnico del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios. Se percató eso, Gustavito, en el entretiempo me dijo, no hablaste del look de Lucas Barrios, pero ahora buen detalle, se sacó el saco y el pelo, no, el pelo en la época del jugador ya tenía Juancito, sí, época del jugador ya era así, bien para arriba, compañía, ese look. Ahora se sacó el saco de cara este segundo tiempo. Sí, más o menos a la mitad del primer tiempo ya se lo había sacado, por lo visto le puso un tanto nervioso, un tanto acalorado el desarrollo del partido, por eso no duró mucho tiempo con el saco puesto, quedó solamente con una remera manga corta puesta. No le tenía ese lado también un formato de moda a Andrés Luis, nuestro jefe técnico que está también por allí. Está Andrés Luis, Javier, aquí en los estudios. Hoy tenemos asistencia doble en cuanto a los técnicos en campo y estudio. Tiro libre para el equipo de Nacional. Con Recuperar activa tu energía extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar la Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. ¿La tarjeta para quién, Germán? Para Fernando Benítez por falta sobre Leandro Mesa, es el primer amonestado en el equipo visitante, el segundo en lo que va de partido. Va con todo la academia. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito Info 218 4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. No pasó nada en el tiro libre, es más, quedó sentido el arquero. Se va recuperando Alfredo Aguilar, saca el capitán de Luqueño. Apertura sobre la zona derecha. La salida de Ocampos para la visita que gana 1-0. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por el Mundial Sub-20, ronda de cuartos de final, se juega la segunda etapa, llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Francia le sigue ganando a Noruega por 2-0. Piden córner, finalmente tiro de portería para el equipo de Luqueño. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, probá de casa y sentite en casa. En el debut de Barrios, de Lucas Barrios, gana Luqueño por ahora 1-0, gol de Lautaro Comas en la primera etapa.
etapa. Pelotazo largo de Alfredo Aguilar. Toma vuelo el de Federico, tiene destino de Marcelo Pérez. Baja para Kevin Pereira en el forcejeo, gana Mesa. Marcelo Pérez va recuperando mitad de terreno. Mesa mete la pierna derecha, juega por bajo para Jara, saca con Gaona Lugo. Se viene la academia que quiere la paridad. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Ocampos para Kevin Pereira, buena descarga para Ocampos. Sube, viene lateral derecho. Zafó de la marca de Cáceres, aunque va recuperando Cáceres para Prieto. Prieto tiene la pelota, se arroja al suelo, comete falta Lautaro Comas. Me parece que va a ser amonestado Germán. Sí, lo barrió de atrás, no llegó a impactarlo completamente, afortunadamente para Darío Cáceres, pero sí, llegó a tocarlo en esa barrida el ofensivo argentino, por eso es amonestado. Lautaro Comas, el segundo que ve la tarjeta amarilla en el conjunto visitante. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Jorge. Señores, Nacional 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Y te empató el puntero. Ameliano de local empató frente al líder Guaraní 1-1. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. La pelota de Gutiérrez, sube el zaguero Gutiérrez, campo rival, descargando sobre el sector sur del ataque de Nacional. Prieto con la pelota, descarga en Darío Cáceres, cruza bien Lautaro Comas, pega la pelota por último en Cáceres, es lateral, zona derecha para Luqueño. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguiros en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La fecha 17, atención, va Valdés para el empate, gol en camino, vino. Gol. De Nacional de la Academia de Iván de Valdés. Ingresó en esta etapa complementaria, logra el empate, señores, para la Academia, producto de un lateral de Luqueño. Error en la salida, recupera Gutiérrez, asistencia con un cabezazo allí dentro del área, se fue metiendo al área, desplazando con el Picho Valdés, pedían una mano previa, define con la zurda contra el poste derecho de Aguilar, igual el local, empata la Academia, Iván Valdés, Nacional 1, Luqueño 1, Iván Valdés para la Academia. Monumental. Mientras hay reclamos, allí si baja o no con la pelota o acomoda con el brazo esa pelota Valdés. Luchó, peleó, se complicó Brizuela. Complicaciones en la salida también de Luqueño en ese despeje. Hay un chequeo donde termina pegándole esa pelota a Valdés. Se metió dentro del área, fuerte abajo, al poste izquierdo del arco defendido por Aguilar. De momento hay paridad, pero veremos qué se da en ese repaso en el VAR. Dio no en la mano de Valdés esta pelota. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Germán. Conversa Julia Dosa nuevamente con el árbitro VAR Carlos Figueredo. Mantiene su dedo índice apretando su auricular contra la oreja izquierda, el oído izquierdo. Sigue conversando allí en medio de la cancha mientras siguen las protestas de la gente del Sportivo Luqueño. Sostienen ellos que hubo mano, que acomodó con el brazo izquierdo el delantero, el ofensivo de Nacional, Iván Valdés, para enfilar carrera rumbo hacia el arco y terminar así definiendo. Las protestas de Luqueño siguen, le hacen un pequeño corralito al árbitro Julia Dosa, mientras este sigue conversando con el árbitro VAR Carlos Figueredo. Se aguarda la decisión. Mano, dicen allí Pablo Aguilar, Lucas Barrios. Señores, por ahora sí. Da la impresión. O sea que a la cámara que está más cerca le gana la jugada y por eso es la que hay dudas. Cada una de las cámaras le gana la acción y van a recurrir a la cámara que está allí en el ángulo, ¿sí? Figueredo, esto pasa pocas veces. Figueredo llama a Julia Dosa para que revise la jugada del gol en el monitor. Sí, porque le gana la jugada lastimosamente al camarógrafo allí en el ángulo por cómo se dio. Es sorpresiva, porque justo ahora la TV nos muestra y le gana, pero hay una mano
Hay una mano que hace como que muera la pelota allí para que reciba Valdés, ¿sí? Sí, no, remarcábamos que es llamativo porque generalmente para este tipo de situaciones como jugadas de gol o jugadas que tienen referencia como una supuesta mano, directamente el árbitro central se apoya en la decisión del árbitro VAR. Pero en este caso el árbitro VAR le pide a Culiadosa que revisen juntos esta jugada. Sí, ya con algunas dudas después de lo que pasó en la acción anterior. Por eso yo creo que le llama para ver qué determina. Culiadosa, ¿qué determinó? No gol, ¿verdad? No gol. Sí, mano. Se anula todo, será pelota para Luqueño, no hay gol de Nacional, así que sigue 1-0 a favor de la visita. Señores, anulado el gol de Valdés, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Nacional 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Anulado el gol de Valdés, reclaman los hinchas de Nacional. Señores, tiro libre, pelota para Luqueño. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Sacando la pelota al arquero desde el fondo, hablamos de Alfredo Aguilar, todo anulado, banderín arriba. Posición adelantada de Pérez, tiro libre, agiliza Gutiérrez para la academia. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más de los 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro. Empeña en La Plata. Cobes y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas del sorteo de Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en cobesipar.py. Pica Valdés, no alcanza la pelota, se le termina yendo a un costado. Pigue en córner, no dice el árbitro. Señores, tiro de portería para Luqueño. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Sacando la pelota desde el fondo el arquero. Hablamos de Alfredo Aguilar, que hoy es el capitán. Levanta para Marcelo Pérez Gutiérrez, saca con la zurda. Corre Iván Valdés, atención, va a la academia. Valdés dentro, Velar encaró, no hay mano. Mano al borde, Velara, pedían adentro, no dice el árbitro, cabecera Velara, tiro libre, peligroso para Nacional. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900, cuotas de $690, hace tu test drive todo terreno en 10, redes @Volkswagen en Paraguay, ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Germán. Mano de Ocampos es lo que termina cobrando el árbitro Culiadosa y la gente de Nacional quiere que le cobre la segunda jugada porque aparentemente hubo un agarrón dentro del área ya una vez posterior a esa mano. Esa quieren que le cobre la gente de Nacional, por supuesto, porque significaría la sanción de un penal. De todos modos, se mantiene el árbitro Culiadosa en sancionar la falta fuera del área, es decir, a raíz de la mano de Ocampo. Y fue afuera. Tiro libre para Nacional. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Motopuller en Bristol, cuotas de 259.000 por tus compras. Participas de la promo. Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pelota para la academia al borde del área. Tiro libre, peligroso para el equipo local. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. ¿Otra vez revisión Barkerman? Sí, otra vez está conversando Culiadosa con Carlos Figueredo y de momento te digo, eso fue después, es la frase que le está repitiendo Culiadosa a los jugadores de Nacional, porque repetimos, la gente de Nacional se quedó con el agarrón de Ocampos a Iván Valdés, agarrón que se produjo dentro del área, es decir, la gente de Nacional está reclamando penal. Las dos situaciones suponemos que sobre las dos situaciones suponemos que están conversando Culiadosa con Carlos Figueredo. Bueno, señores, mientras Luqueño prepara dos cambios, otra vez me parece que van a recurrir al VAR. Por ahora, tiro libre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop, crece desde la raíz. Germán.
Sigue conversando Julia Dosa con Carlos Figueredo y ahora le hacen un círculo, hay un círculo de jugadores alrededor del juez central y compuesto esto por jugadores de ambos bandos, porque los de Luqueño obviamente prefieren el tiro libre, la sanción del tiro libre antes que el penal, mientras Julia Dosa sigue manteniendo su dedo índice de la mano izquierda apoyando su auricular contra el oído, conversando con Carlos Figueredo, el árbitro VAR, analizando ambas situaciones, si se mantienen con la sanción de la falta por mano fuera del área o el agarrón de Ocampos contra Valdés ya dentro del área, es decir, lo que significaría un penal. Yo creo que ese penal es lo que posible penal lo que están analizando, porque si era la mano era fuera del área, así que no hay mayores situaciones. Y como bien decía, le hacen el corralito y se quejan todos, se quejan los de Nacional, se quejan los de Luqueño, en un partido bastante tranquilo en el primer tiempo. En este segundo les pasa de todo a Julia Dosa y están en la mira allí, y otra vez llamado, ahora ante un posible penal, creería. Sí, señor, adelante, Germán. Así es, y realizó el gesto con las manos el árbitro Julia Dosa y ya va nuevamente al monitor para conversar con Figueredo, ya con el análisis in situ allí de las imágenes frente al monitor. Nuevamente jugadores de ambos equipos continúan con las protestas, los de Nacional quieren la sanción del penal, los de Luqueño solamente el tiro libre. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Nacional 0, Luqueño 1. Y su seguros Chaco. La tercera vez que recurre al VAR el árbitro del partido, Julia Dosa, mirando el monitor, Germán. Así es, y en 25 minutos del segundo tiempo, porque todas estas revisiones se produjeron en el transcurso de este segundo tiempo. Las conversaciones entre Julia Dosa y Figueredo y con más razón el análisis de las imágenes entre ambos. Están todavía conversando allí, Julia Dosa sigue gesticulando, sigue allí haciendo ademanes mientras conversa con Figueredo. Al mismo tiempo, el cuarto árbitro César Rolón trata de frenarlos a los jugadores de Luqueño, viéndose apeligrados por la posible sanción de un penal. Que poco se jugó en esta etapa complementaria. ¿Por qué? Gana Luqueño. Escucho. Y hay penal. Penal para Nacional, penal para la Academia. En el Ahorrazo Supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Domingo de Mega Call Center, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Penal para Nacional, la tarjeta para Brizuela. Para Brizuela, en este caso, fue el que cometió el agarrón contra Iván Valdés. Reiteramos, la gente de Luqueño lo que protesta es solamente, o quería en realidad solamente la sanción de la mano que había sido fuera del área por parte de Santiago Ocampos. Pero lo que termina cobrando Julia Dosa a instancias del árbitro VAR Carlos Figueredo y con apoyo de las imágenes es el agarrón dentro del área de Brizuela sobre Iván Valdés. Penal para Nacional, le pega Prieto. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Rápidamente, Germán. A la cancha Brian Ayala, casaca 17 para él y también con la 11 Walter González. Se terminó el partido para Jonathan Ramos y también para Kevin Pereira. Primeros dos cambios de Lucas Barrios en Luque. Siguen reclamando los futbolistas de Luqueño, le va a pegar Prieto. Con Toque te queremos ver grande, Albirroja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Le va a pegar es Prieto, Germán. Sí, coloca la pelota el 27 para darle de zurda. Señores, Prieto le va a pegar, reclamo de los futbolistas de Luqueño. Ingresó en esta etapa complementaria Prieto. Atención, señores, penal que favorece. ¿Cómo le siguen reclamando? Julia Dosa de una vez tiene que tomar autoridad y sacarle a los futbolistas de Luqueño. Allí se tiene que ejecutar el penal. Ya tomó la determinación el árbitro. Señores, le va a pegar a la pelota. Le va a entrar Prieto, se dilata el penal para la Academia. Embutidos Fran, chorizos con queso, rellenos Madambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va Prieto, apunta Prieto, la orden del juez.
Empata o no la Academia. Prieto con la zurda. Retrocede unos 5 pasos con la zurda. Aprieto, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Nacional, de la Academia de Prieto. Richard Prieto de penal. Retrocede unos 5 pasos. Parecía que le iba a quemar el arco a Aguilar. Disparo colocado a media altura. Poste derecho. Fue al lado izquierdo Alfredo Aguilar. Empata la Academia. Iguala local. Fecha 16 de clausura. Nacional 1. Luqueño 1. Richard Prieto de penal para Nacional. Monumental. Y después de las quejas, los plagueos allí del lado de Luqueño Nacional, porque todos, cada quien tiraba agua para su lado. Unos querían penal, otros no. Algunos de enredos en este segundo tiempo con el tema del VAR, Juliadosa, hasta que se termina por sancionar el penal. Era un claro agarrón, solo que antes había como una mano allí previo a esa jugada. Ejecuta muy bien Prieto, se tira al poste izquierdo Aguilar, que se lanzó del lado opuesto. Bien en la definición Prieto al poste derecho. De los dos, el que estaba mejor en este segundo tiempo era Nacional. Es más, Luqueño casi no generó situaciones hasta esta parte. 1-1, pero queda mucho todavía en el Arsenórico. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Nacional, Luqueño 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Tiro libre para Luqueño en su terreno. Por los cuartos de final del Mundial Sub-20 en 30 minutos de la segunda etapa sigue la victoria de Francia 2-0 ante Noruega. Con este resultado será rival de Marruecos. 1-1 en el Arsenórico. Comprando 4 cubiertas Cubo, 320% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Carga el equipo de Nacional, pelota arriba, tiro de portería para Luqueño. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Vintas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. Sentido coma, fútbol paralizado en Barrio Obrero. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti y los de choris de Viena, la morcilla o la botifarra. Encontralos en los salones Chortizar. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. A la cancha por primera vez en su carrera, debuta como profesional el 21. Fernando Bobadilla, se retira el argentino Lautaro Comas. Tercer cambio de Lucas Barrios en Luqueño. Señores, 1-1 el partido. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aguilar sacando con la zurda, pelota que toma vuelo con destino de Fernando Benítez Mita Beterrino, baja de cabeza. El balón le va quedando recién ingresado Bobadilla, pierde la pelota ante la marca de Cáceres. Se juega Nacional prácticamente en campo rival, lo quiere dar vuelta, buscando el segundo la Academia. Electroban cumple 18 años, algo grande se está preparando y vos podés ser parte. Electroban 18 años contigo y esta vez vamos más lejos que nunca. Turifax Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Cáceres con la pelota para Iván Valdés, apertura, otra vez para Darío Cáceres. Va con todo Nacional, Darío Cáceres para Valdés. Cierra bien en la marca, saca como puede Bobadilla, lateral cerca del banderín para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Y cambió la película ahora. El que busca, el que quiere nuevamente un gol más es Nacional. El que está allí anímicamente para arriba. Luqueño se frenó bastante en este segundo tiempo. Lucas Barrios dando algunas indicaciones, buscando despertar a su equipo nuevamente. Se va metiendo Prieto, quiere ganar al fondo de cancha, coloca centro, pega la pelota en Fernando Benítez, falta
Falta, señores, sobre Prieto al borde del área. Peligroso tiro libre para Nacional. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrados técnico 8263 o el 0984444037. Unite a la generación Master Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Un error de Julio Báez y la falta de Bobadilla. Que tiro libre peligroso para el equipo local. Sexta edición de los Imbatibles en Supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Atención, va Cáceres por el segundo. Coloca centro. Vino afuera. Afuera el remate con la zurda. Fue de Prieto. Anticipó el disparo de Cáceres. Casi el segundo de Nacional. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Inconcasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grapo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Luqueño defendiéndose, Nacional con todo. Sacando Alfredo Aguilar, la pelota que toma vuelo. Tiene destino sobre el lado izquierdo. Busca por ahora, no llega Brian Ayala. Cierra bien en el fondo de Pecano Núñez para Adrián Benítez. Tiene Valdés, la pelota comanda el ataque, descarga sobre el sector izquierdo para Prieto. Centro, pelota arriba, despeja y saca el borno para el equipo de Luqueño. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Nacional Luqueño 1-1. Y su seguro Chaco. Aguanta las paredes del equipo visitante. Termocalentadores Peisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones. Versiones 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo AFB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Pelota en ataque de Darío Cáceres. Comanda el ataque, la ofensiva al equipo. Alienta con todas las preferencias. La hinchada de Nacional, pelota arriba para Adrián Benítez de cabeza. Ángel Benítez al fondo, tiro de esquina para la academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. No quiere dar vuelta local. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Centro de Cáceres, no puede Gutiérrez. Saca la pelota como puede Brian Ayala. Levanta el balón en campo de Nacional. Pifia Jara. Va recogiendo el rebote Marcelo Pérez. Va recapturando Gutiérrez, aunque se queda con la pelota. El volante Bobadilla Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estilo de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién está sentido? Claudio Núñez, acusado de un supuesto golpe con el brazo por parte de Marcelo Pérez cuando el delantero cubría la pelota y giraba rumbo al arco. No pasó a mayores, ya se repuso el capitán Nacional Ópilo. ¿Quién le pega? ¿Ayala? Sí. Por arriba, Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Señores, vendrá el tiro de esquina. Aunque se empujan, se toman allí. Casi frente a las narices del árbitro, Un manotazo de Ángel Benítez. Ángel Benítez, sí. Y será amonestado. Amonestado Benítez allí, sí. Porque fue casi frente a las narices de Julio Dosa, que vio este manotazo que le dio Benítez al de Nacional. Apretó. Amonestado Ángel Benítez, señores, córner para el equipo de Luqueño. En el fútbol argentino, Lanús como visitante le está ganando por 1-0 Independiente. En Lanús como titular José Canale. El Independiente en el banco de suplentes está Gabriel Ábalos. Señores, Brian Ayala el córner. Como se le complicó a Julia Dosa en esta etapa complementaria del partido. Vendrá el tiro de esquina de Brian Ayala. Levanta centro, pelota arriba, pasado al bordo, hace el esfuerzo, alcanza. Sí, llegó al bordo, va a insistir Luqueño. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada.
Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El martes, partido amistoso Corea del Sur, Paraguay en Seúl, a las 8 de la mañana el juego. El VAR chequeando y confirmado, el jingle de Nsei es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se te pega. Nsei, especialistas en tecnología. Carga Nacional, Adrián Benítez y el ataque pierde la pelota. Con el picho termina sacando Julio Báez. El balón en mitad de terreno, se viene el conjunto de Luqueño con la presencia de Brian Ayala que se inclina sobre el lado derecho, comanda con la zurda. Se mete Ayala, perdió tiempo también la pelota. Le saca Valdés y se viene la academia. Promo Power de Shell viaja a México, Brasil para ver a la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power Nastau Diesel y lubricantes desde Dame 200. tiempo, segundo en camino, vino. Qué mal le pegó. Perdóname, Juan, pero qué mal le pegó, solo estaba allí. Y Gaona Lugo, niño. Normalmente no desaprovecha este tipo de situaciones. Gaona Lugo robó bien la pelota a Valdés con Hugo Benítez sobre el perfil izquierdo. El pase para Gaona Lugo. Casi toda la defensa estaba sobre el sector derecho. Dejaron un hueco allí, controló, sacó el derechazo, pero se le abrió mucho ese tiro a Gaona Lugo. Y en la anterior, Valdés quería la devolución porque él robó la pelota. Esperaba nuevamente el pase y le salieron el pase, pero a Gaona Lugo. Pelota para el equipo de Luqueño. Promo Power de Shell viaje a México, Brasil para ver a la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power, Nastau Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacopera Automotores Redes JMC Paraguay. Valdés para el segundo, carga Nacional. Iván Valdés se equivoca en el pase, le queda el rebote. Valdés pifió. Pierde la pelota, falta en ataque de Valdés. Va a ser amonestado, Germán. Sí, es amonestado por la falta sobre el recientemente ingresado Bobadilla. Así que es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el local. Señores, 1-1. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Luqueño 1-1. Y su seguro Chaco. Uno imagina, supone entre 10, inclusive hasta 15 minutos de adición. Sí, Darío. Descuenta Noruega por los cuartos de final del Mundial Sub-20. Rasmus Holten pone el descuento 2-1. Gana Francia, minuto 40 del segundo tiempo. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Último cambio de Sarabia en Nacional. Se va muy aplaudido Orlando Gaona Lugo para permitir el ingreso del 11. Matías Almeida. Allí está el cambio en la academia. Pelota para la visita. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Con Recuperar activa tu energía y extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. La pelota le va quedando recién ingresado Matías Almeida. Buena descarga para Adrián Benítez. Va Benítez, se mete dentro del área, puede estar el segundo aunque no tiene ángulo. Va a colocar el centro, la marca de Baez, pelota arriba, saca con la zurda. Como puede Bobadilla, le queda Brian Ayala. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info al 218-4000. Caja Mutual. Pisamos 42, etapa complementaria 1-1. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos. Copetrol, ¡vamos! La pelota le va quedando Iván Valdés, que ahora se mueve sobre la banda derecha. Vino la cobertura de Alborno. Despeja con la zurda Alborno. Pelota arriba para Walter González. Con Brian Ayala. Pica Walter González. Ambos ingresaron en este segundo tiempo. Pierde Walter González. Recoge el rebote. Saca Núñez para el equipo local. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Se equivoca, se acelera también Nacional en su afán de convertirse en segundo. Sí, sabe que se está acabando el partido, por eso una aceleración allí del medio para arriba. El que si no genera chances, Luqueño le está costando bastante. Igual el que presiona, el que busca es Nacional con cierto desorden. Llegó a la paridad, igual con lo que se va a adicionar, que creería que van a ser unos 5 o 6 minutos, si no es más. Habrá que ver, creo que puede darse un cierre bastante emotivo allí en el escenario de los dos,
que está un poquito más cerca de ese segundo es Nacional. Pelota para el equipo beluqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sube Prieto, la pelota le va quedando. Prieto marcó el gol del empate de penales. Queda Jara con el balón. Jara descarga. Atención para Valdés. Pase de primera. No llega Almeida. Corta bien Brizuela. Le queda al Borno. Toma un respiro, Luqueño. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Falta sobre Benítez. El árbitro deja seguir. Carga el equipo de Nacional. Centro al área. Despeja Ángel Benítez. Va recobrando la pelota Jara. Pase de Núñez. Jara tiene la pelota. Se aproxima al área. Buen pase para Prieto. Tira. Pasó cerca al zurdazo de Prieto. Tiro de portería. Es para el equipo de Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. 44, etapa complementaria 1-1. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-702-856. SPS, medicina prepaga con el respaldo de Comes y Par. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Quedó sentido allí. Marcelo Pérez pedía una falta. No vise el árbitro del partido. Finalmente tiro de portería. Es para el conjunto de Nacional. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upisa. Calidad desde su origen. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza. Desde $49,900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes @Volkswagen Paraguay. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Nacional Luqueño 1-1. Y su seguro Chaco. Marcelo Pérez tira. Qué cerca pasó Marcelo Pérez. Lo vio adelantado el arquero Ortiz. Casi lo sorprende. Se salvó la academia, niño. Iba a ser un golazo. Despertar a todos. Hasta Gustavito que está en controles casi ya durmiendo. Fue un zambombazo allí. Aquí le va bien el tema del apodo de Pérez. Sí, ¿desde cuándo? Desde unos 25 metros aproximadamente. Casi fue un golazo allí de Pérez. Le queda justito ese balón. Estaba algo adelantado Ortiz. Pasó cerquita del poste izquierdo. De casi no tener chance el Luqueño. A punto del 2-2. A ver qué pasa en esta. Va Luqueño. Atención. Remate al arco. No pasó nada. ¿Cuánto más, Germán? 9 minutos más, Jorge, así que se juega hasta el minuto 54 esta etapa complementaria. ¿Y la tarjeta para quién ahora? Julio Báez. Para Brian Ayala por el agarrón sobre Matías Almeida ahí en la zona de la mitad de la cancha. Así que es otro amonestado, el quinto ya en lo que va de partido en Luqueño. Tiro libre que corresponde a Nacional. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Iba con todo Nacional con Gutiérrez, golpea de cabeza, termina despejando también de la misma manera Ángel Benítez. El balón le va quedando a Julio Báez, protege el balón, gira Báez, saca como puede con la pierna derecha, rebote para Ayala, sale con González el Luqueño. En Bristol, precios locos, Samsung A16, 18 cuotas de 79.000, televisor Win de 50 pulgadas, 18 cuotas de 234.000, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes, contactos al 0994-603-777. Otro amonestado más en Luqueño. Marcelo Pérez por la falta sobre Claudio Núñez, se le anticipó, picó larga Pérez, se le anticipó Núñez, despejó a un costado y en ese despeje recibió el impacto de Pérez, el sexto amonestado en la visita. Es tiro libre para Nacional. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al
449-488. Rumbo CCA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Nacional que justamente viene de empatar 1-1 de visita frente a General Caballero, igual por ahora por el mismo marcador, en condición de local ante Luqueño en el debut de Barrios como entrenador del conjunto auriazul. La pelota para Julio Báez sobre la banda derecha, avanza Luqueño, pierde la pelota Báez, saca como puede desde el fondo el volante Misa, la pelota, el balón en poder, atención de Hugo Adrián Benítez, pide falta, el árbitro indica la infracción, tiro libre para la academia. Préstamo personal de Bancoop para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancoop crece desde la raíz. En el ahorrazo supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Redes @ el ahorrazo supermayorista. 1-1 está el partido. Domingo de Mecal Center. Aprovecha con la Mega Cal Center con los domingos el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se vendrá, señores, una variante más en el conjunto de Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Afuera Báez, adentro con la 15 Sebastián Maldonado. Último cambio de Barrios en Luque. Maldonado entonces por Báez. Tiro libre para Nacional. Embutidos fueron chorizos con queso, parrilleros, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alienta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va al centro, buscan a Gutiérrez, no puede y se viene de contra. Luqueño sale disparado en ataque. Fernando Benítez se tropieza con la pelota Benítez, no hay falta, le queda el rebote a Ocampos, va a insistir el equipo auriazul. Comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomar, Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Señores, tiro libre para Luqueño. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Ocampos para el tiro libre. Finalmente le va a pegar Brian Ayala. Esta vez el que tiene la chance de ganarlo es Luqueño. Con Ayala, levanta centro con la zurda. Fuera de cabeza. Walter González tenía el gol del triunfo de cabeza fuera. Niño. Apareció sorpresivamente allí dentro del área chica en el segundo poste, cabezazo, pero se fue arriba, no logró direccionar del todo para que logre bajar ese balón. Muy buena chance a favor de Luqueño, sobre el final lo tuvo González. Quedan 3, no menos, en realidad más. 4 y termina. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Nacional Luqueño 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Todo va al ataque, el conjunto de Nacional, jugado en ofensiva. Pelota arriba, Hugo Adrián Benítez para Prieto. Quedó sentido en fútbol y falta. Quedó tendido un futbolista de Luqueño, creo que es Ocampos, Germán. Sí, es Bobadilla en realidad, por falta de Matías Almeida, así que será salida para Luque. Tiro libre para la visita. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Vintas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortizer. El próximo domingo el superclásico del fútbol paraguayo, 17:30 en la Nueva Olla, Cerro Porteño limpia. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. El Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, no aprovecha Nacional el empate de Guaraní para recortar distancias. En la punta, Legendario, que la próxima fecha juega frente a Recoleta. Por los cuartos de final del Mundial Sub-20, ganó Francia, se impuso 2-1 ante Noruega. Es semifinalista, se va a enfrentar a Marruecos. Saque de costado para la visita. Electroban cumple 18 años, algo grande que se está preparando para vos y podés ser parte. Electroban 18 años contigo y esta vez vamos más lejos que nunca. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cada vez queda menos, señores, aquí en Barrio Obrero el partido 1-1. Le quedan 2 de los 9 que adicionó Julia Dosa. Levanta la pelota Brian Ayala, balón arriba, despeja Gutiérrez de cabeza. Busca Alborno, también baja de cabeza, protege Núñez. Otra vez lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En la próxima fecha, Sportivo Luqueño será local ante Trinidense y Nacional irá de visitante ante 2 de mayo. Ambos jugarán el viernes. Luqueño a las 17:30, Nacional a las 20. 1-1 el partido.
Con Flake de convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Troll Stage. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa en imar.com.py. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone muy. Va con todo. Luqueño lo puede ganar al Borno. Baja de cabeza. Está el gol de la victoria. Marcelo Pérez se inclinó demasiado para rematar. Pierde la pelota. Saca Prieto. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Quizbook, clases presenciales u online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Almeida no pudo rematar, tenía el ángulo cerrado y se viene Luqueño, lo último, ida y vuelta al partido. Se viene Luqueño, Marcelo Pérez para el gol. Está solo Walter González, puede estar el gol de la victoria. Walter, centro, pelota arriba para el Borno. Amplio el centro de Walter para el Borno. Insiste al Borno, centro, balón arriba. Walter González mal afuera. Esto se acaba, señores. Tiro de portería para Nacional. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los Impatibles en Supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 15 segundos y termina y lo sabe Valdés. Último ataque de la noche para Nacional. Pelota arriba. Le queda la pelota a Adrián Benítez. Pide Jara. Adrián pierde tiempo. Insiste Jara dentro del área. El remate mal. Afuera, se va el partido, niño. Y era la última para Nacional. No lo puede creer esta Jara. Conexión con Benítez. Ya es cierto que han sido los protagonistas, cierto. 99 ya de juego. Era casi la última. El tiro sobre el travesaño. Esto está por terminar. Señores, saca Aguilar. Final. Final del juego, final del partido aquí en el Arsenio Orí con el cierre de la fecha 16 de clausura. Empataron Nacional Luqueño 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Lo escuchamos a Luis Sartorio, directivo de Nacional. Rival duro, técnico nuevo. Se nos escapó una chance más para seguir peleando. Estos puntos que están cediendo le complica, por lo menos los que están arriba podrían sacar ventaja.